regularmente a la hora sin brazos Decepticon, listo para disparar en cualquier momento. No está mal, Peter, comentó Tony, su voz resonando ligeramente a través de los altavoces de su casco mientras mantenía su enfoque en el Decepticon. Tienes la cosa dramática de la entrada abajo. Peter irritando, sus ojos fijos en el Decepticon herido mientras la unidad 127 tropezó de nuevo con dolor y confusión. Te daré algunos consejos más tarde. Tony se rió, pero antes de que pudiera responder, su atención se desvió rápidamente cuando notó que Stane se levantaba lentamente, claramente sacudido pero vivo. Los ojos de Tony se abrieron detrás de su casco cuando el reconocimiento se asintió. ¿Qué demonios? Obi. Los ojos de Stane se enfrentaron a los de Tony, y por una fracción de segundo, se congelaron en estado de shock. La situación, Tony de pie allí, blindado y listo para la batalla, estaba lejos de lo que esperaba. Su voz tembló mientras murmuraba, ¿Tony? ¿Qué estás haciendo aquí? Mientras tanto, cuando Peter y los demás llegaron al sector 7, un barco gigante de Autobot descendió a través de la atmósfera, su forma masiva e imponente mientras atravesaba las nubes. El barco se sirve justo por encima de un denso bosque, proyectando una larga sombra sobre los árboles de abajo. Y allí, de pie entre los árboles, estaba B. Miró hacia arriba mientras las brillantes luces del barco iluminaban el bosque, el zumbido de los motores llenaba el tranquilo aire nocturno. Su óptica brilló suavemente mientras esperaba, su postura relajada pero alerta. Después de tanto tiempo, los Autobots finalmente habían llegado. Había llegado el momento. C-185, ¿son esos, humanos? Los ojos de Peter se fijaron en Stane, y en ese instante, todo hizo clic en su lugar. Rápidamente recompuso porque los Decepticons habían asaltado Stark Industries. Stane tuvo que ser capturado o, más probablemente, trabajar con ellos. Dada la mirada en la cara de Stane, el tartamudeo en su voz, y conociendo su personaje de las películas que Peter había visto en su vida pasada, todo tenía sentido. Stane está trabajando con ellos, pensó Peter. ¿Pero por qué son hostiles hacia él ahora? No lo sabía con certeza, pero si tenía que adivinar, Stane probablemente había encontrado la ubicación del sector 7 y se la había dado a los Decepticons, creyendo que la chispa todavía estaría allí. Desafortunadamente para él y los Decepticons, la chispa ya no estaba en el sector 7. Ahora colgaba del cuello de Peter, escondido debajo del cuello de su camisa. Mientras estos pensamientos corrían por la mente de Peter, Tony se volvió hacia Stane, su confusión evidente. Obi, preguntó, su voz una mezcla de conmoción e incredulidad. ¿Qué demonios están pasando? Los ojos de Stane se apresuraron nerviosamente entre Peter y Tony, su confianza habitual se desmoronaba bajo la presión. Tony, yo, puedo explicarlo, su voz temblorosa. No es lo que parece. Pero Peter no se dejó engañar, y esperaba que Tony tampoco lo estuviera. Pero Stane había sido como un tío para él, familia en todos los sentidos menos sangre. Y mientras Peter, con su conocimiento de su vida pasada, podía ver claramente la culpa de Stane, la mente de Tony instintivamente inventó excusas, aferrada a la idea de que tenía que haber alguna explicación. La voz de Tony se suavizó un poco, casi suplicando. Obi, ¿qué es esto? Háblame. ¿Te secuestraron los Decepticons? Stane, sintiendo una oportunidad, se enderezó ligeramente, tratando de recuperar la compostura. Tony, no tenía otra opción. Ellos, estos robots, descubrieron de la nada y me amenazaron. Sus ojos se lanzaron nerviosamente hacia Tony, esperando que se comprara sus mentiras. Pero Peter permaneció en silencio, mirando con un aire de silenciosa sospecha. Él sabía mejor. Stane estaba jugando con la víctima, pero su culpa estaba escrita en su cara. Cuanto más tiempo hablaba Stane, más la duda de Tony comenzaba a colarse. ¿Qué estabas haciendo aquí? Tony presionó, su sospecha crecía con cada segundo que pasaba. Stane abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera responder, un fuerte zumbido llenó el aire. El Decepticon sin brazos, unidad 127, se había recuperado lo suficiente como para apuntar. Su brazo restante se transformó en un cañón de plasma, que comenzó a zumbar de energía a medida que se cargaba. Peter lo notó de inmediato. Sus sentidos se encendieron con la advertencia, pero Tony, absorto en su conversación con Stane, no se dio cuenta del peligro que se avecinaba sobre él. Muere. En una fracción de segundo, el Decepticon disparó una enorme bola de plasma directamente a Tony. Actuando por puro instinto, Peter empujó su mano libre, la otra todavía agarrando su sable de luz, alejándose telequinéticamente la explosión de plasma de Tony. La bola de energía se desvió de su curso, dando marcha atrás y estrellando contra la pierna de la unidad 127. Auge. La explosión atravesó la extremidad del Decepticon, haciéndole estrellarse contra el suelo con un impacto atronador.
Su marco de metal gimió mientras caía, su óptica parpadeaba de dolor y confusión. Mientras el polvo se asentaba de la explosión, Peter se volvió hacia Tony, que ahora era plenamente consciente de lo que acababa de suceder. ¿Estás bien? Peter preguntó, su voz firme a pesar del caos. Tony ascendiendo, sacudiendo el shock. Sí, gracias por eso. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera decir más, el sonido de los motores llenó el aire mientras los barcos Jedi sobre ellos comentaban un descenso. Los barcos desembarcaron en rápida sucesión, y pronto, el área alrededor de Peter y Tony se inundó de refuerzos. Windu se dirigió a los Jedi, con sus túnicas fluyendo mientras desembarcaban de las naves. La tripulación de Peter, Groot, Cosmo, Howard, Rocket, Teves, Leia y Floor, se unió a ellos, preparándose inmediatamente para la batalla, con armas en la mano. Peggy y Steve salieron, seguidos por un equipo armado de agentes de S.H.I.E.L.D. y las Viudas Negras, que ahora trabajaban bajo el liderazgo de Peggy. Incluso Wanda y Pietro Maximoff estaban presentes, sus poderes crujieron a su alrededor mientras se preparaban para lo que se avecinaba. Los únicos que faltaban eran los mutantes, la Hermandad y los X-Men, pero Peter sabía que llegarían pronto. Habían sido notificados, pero desafortunadamente, no habían estado en la sala roja en ese momento. Mientras el grupo se reunía, los ojos de Pietro se iluminaron de emoción. Sin una palabra, desapareció en un borrón de movimiento, su supervelocidad lo llevaba directamente al Decepticon caído. Pietro se abrió alrededor de la enorme máquina, pellizcando y pellizcando sus extremidades cortadas. Eso no se ve bien. El Decepticon rugió de frustración, golpeándolo con su mano restante, pero Pietro esquivó fácilmente los ataques, apareciendo al otro lado del Decepticon en un instante. ¿Tal vez deberíamos llamar a un médico por ti? ¿O tal vez un mecánico? Pietro se burló, se metió y salió, jugando aún más con el Decepticon. La unidad 127 gimió, su óptica parpadeó con furia mientras intentaba, y fracasaba, en atrapar al mutante rápido. Peter vio cómo se desarrollaba la escena, una mezcla de diversión y exasperación en su rostro. Finalmente, después de unos momentos, negoció con la cabeza y comenzó a caminar hacia el Decepticon. Ya es suficiente, murmuró Peter en voz baja. Sin dudarlo, Peter sumergió la hoja profundamente en el pecho del Decepticon, la cuchilla de energía negra cortando el metal y los circuitos mientras perforaba la chispa en su interior. El Decepticon dejó salir un último gemido lamentable antes de colapsar por completo, su cuerpo sin vida arrugado hasta el suelo. Pietro apareció junto a Peter, su habitual sonrisa engreída en su lugar. Vamos, solo me estaba divirtiendo un poco, dijo, aunque no había malicia en su voz. Peter puso los ojos en blanco, retrayendo su sable de luz. La diversión ha terminado, por ahora. Oh. Pietro gimió como un niño. Oh, relájate. Pronto habrá más Decepticons con los que jugar, dijo Peter. Pietro alarmante, claramente disfrutando de la emoción. Jeje, no puedo esperar. Antes de que pudiera seguir adelante, Tony de repente se adelantó, con la mirada fija en Stane. Había un destello de algo más oscuro en la expresión de Tony, sospecha, realización al amanecer e ira. Obi, dijo Tony, con la voz tensa, ¿por qué estás realmente aquí? Los ojos de Stane se abrieron y tartamudeó. Yo. Tony, ya te lo dije, estaba. No, interrumpió Tony, su voz más fría ahora. Nada de esto cuadra. Estás aquí con los Decepticons, justo después de que robaron a Stark Industries y robaron el reactor de arco de mi padre. Sus ojos se entrecerraron. Viniste a verme después de que sucediera y no dijiste una palabra. Eras tú, ¿verdad? Estás trabajando con ellos. Peter pudo observar cómo Tony lo juntaba todo, sabiendo que este era el momento en el que las dudas de Tony finalmente se cristalizarían. La expresión culpable de Stane lo decía todo. Has sido un traidor todo el tiempo, ¿verdad? La voz de Tony se agudizó cuando la realización golpeó, conectando los puntos en su mente. Has estado vendiendo armas de Stark Industries a mis espaldas. Sokovia se detuvo, sus ojos se moviendo hacia Wanda y Pietro. Stark Industries no vende a nadie más que a los Estados Unidos, y los Estados Unidos nunca desplegaron soldados en Sokovia. Cuando me dijiste lo que te pasó, me di cuenta de que alguien en mi empresa ha estado vendiendo bajo la mesa. Tony se volvió hacia Stane, una mirada de traición y dolor grabado en su rostro. Pero nunca pensé que serías tú, Obi. Wanda y Pietro se callaron, sus expresiones se oscurecieron cuando las palabras de Tony los golpearon. Lo habían odiado por la destrucción de su casa en Sokovia, por la muerte de su familia, creyendo que Tony era el responsable. Pero ahora, al escucharlo todo, comenzó a darse cuenta de que, si bien Tony tenía cierta responsabilidad, después de todo, eran las armas de su compañía, no era él quien las había vendido.
Era Stane. Los ojos de Stane se abrieron entre Tony, Wanda y Pietro, su nerviosismo aumentó por segundo. Trató de mantener la compostura, pero las acusaciones de Tony lo habían sacudido. Tony, escucha, ¿puedo explicarte? No. La voz de Tony se elevó, llena de furia. Eras como familia para mí. Confié en ti. Mi padre confiaba en ti. Y nos has estado traicionando todo este tiempo. Peter observó, con los brazos cruzados, suspirando por dentro. Si bien era genial que todo esto estuviera saliendo a la luz, ahora no era el momento de lidiar con ello. Tenían asuntos más urgentes. Al darse cuenta de que sus excusas se estaban cayendo, Stane dejó caer la fachada. Tony, no lo entiendes. Construí Stark Industries. Hice todo el trabajo. Tu padre, Howard, se sentó mientras yo me esclavizaba, y tú, solo eres un mocoso mimado. Claro, tú y tu padre hicieron algunas armas, pero fue mi trabajo el que hizo de Stark Industries lo que es hoy. ¿Y qué obtengo por ello? Nada. La voz de Stane se hizo más fuerte, más desenfocada mientras despotricaba. Tuve que actuar como asistente de tu padre, y luego como tu niñera. ¿Sabes cuánto me molestó eso? Me merezco el crédito. No, Howard. Y ciertamente no tú. Las manos de Tony se apretaron en puños, su furia apenas se contuvo mientras los verdaderos sentimientos de Stane se derramaban. Wanda y Pietro, ya furiosos, parecían estar a punto de atacar. Los dedos de Wanda brillaron con energía carmesí, y Pietro se tensó, listo para usar su velocidad para derribar a Stane. Peter había tenido suficiente. Se adelantó hacia adelante, ignorando la mirada frenética de Stane, y sin decir una palabra, le dio una bofetada en la cara con suficiente fuerza para dejarlo inconsciente. Bofetada. Stane se arrimó hasta el suelo, completamente frío. Peter suspiró, agarrando la parte de atrás de la camisa de Stane y arrastrándolo hacia Peggy y sus agentes. Conténelo y deja que algunos agentes lo protejan hasta que terminemos con los Decepticons, instruyó Peter a los agentes. Cuando dos agentes de S.H.I.E.L.D. se presentaron para llevarse a Stane, Peter pudo sentir la creciente frustración de Tony, Wanda y Pietro. Todos comenzaron a quejarse de inmediato, Tony furioso por la traición, Pietro y Wanda ansiosos por vengarse de Stane. Pero Peter no estaba de humor para más distracciones. Se volvió hacia ellos, sus ojos se entrecerraron. No podía usar el lado oscuro de la fuerza, no con los Jedi alrededor, pero no lo necesitaba. Al llegar con la fuerza, Peter aumentó sutilmente la gravedad alrededor de Tony, Wanda y Pietro. Wanda y Pietro se derrumbaron en el suelo, el peso del aumento de la gravedad lo sujetó en su lugar. Tony, con la ayuda de su armadura, logró arrodillarse, pero incluso luchó contra la fuerza invisible que lo presionaba. La voz de Peter era tranquila, pero tenía una ventaja. Estamos aquí para completar una misión, dijo con firmeza. Cuando termine la misión, trataremos con Stane y desentrañaremos todos sus crímenes y traiciones. Pero hasta entonces, necesito que ustedes tres se alineen, o se vayan. Wanda y Pietro lucharon por levantarse, pero la gravedad era demasiado. Tony, apretando los dientes, logró levantar la cabeza, pero ni siquiera él pudo resistir completamente la fuerza que lo presionaba hacia abajo. Me estás haciendo perder el tiempo, dijo Peter, con la voz fría. Tenemos robots asesinos con los que lidiar. Así que concéntrate, oíte a casa. Con eso, Peter liberó la gravedad sobre ellos. Tony, Wanda y Pietro recuperaron lentamente su equilibrio, su ira aún se corría a fuego lento, pero se atenuó por la advertencia de Peter. Tenemos trabajo que hacer, dijo Peter, volviendo su atención a la tarea en cuestión. Vamos a movernos. Ordenó mientras todos seguían, incluidos Tony y los gemelos, entrando por la puerta abierta del búnker del sector 7. Mientras tanto, dentro del sector 7, Megatron caminaba de un lado a otro, sus enormes pies de metal creando un estruendo bajo y siniestro con cada paso. Su paciencia, ya escasa, estaba empezando a desgastarse aún más. La unidad 127 ya debería haber regresado, arrastrando a ese humano lloriqueado Stane detrás de él. Pero no había habido señales de él. Sin informe. Nada. Echó una mirada de reojo a sus subordinados. Starscream se puso a un lado, su habitual expresión engreída desapareció, reemplazada por una mirada tensa y cautelosa. Los otros Decepticons se mezclaron incómodamente bajo la mirada de Megatron, demasiado conscientes de su creciente irritación. ¿Por qué estás tardando tanto? Megatron gruñó, su voz un gruñido profundo y retumbante que envió escalofríos por la habitación. Ninguno de sus seguidores se atrevió a responder, la habitación cayó en un silencio opresivo. La óptica de Starscream se lanzó nerviosamente de un lado a otro, claramente esperando que la ira de Megatron estallara. Starscream, ladró Megatron, su paciencia al límite, envía a alguien a averiguar qué está pasando.
Justo cuando Starscream abrió la boca para emitir una orden, un nuevo sonido resonó a través de la cámara, un sonido distante pero infundible de batalla. Las explosiones de rápido fuego de las armas de plasma, el auge de las explosiones y, lo que es más escalofriante, los gritos de los Decepticons que mueren en la batalla. La óptica de Megatron se estrechaba a medida que sus agudos sensores captaban los sonidos inconfundibles del combate. ¿Qué está pasando ahí fuera? Starscream se volvió bruscamente hacia uno de los Decepticons más pequeños, un especialista en interactuar con la tecnología. Tú, chasqueó, señalando al Decepticon tecnológico, averigua lo que está pasando. Ahora. El Decepticon más pequeño se apresuró inmediatamente a la consola más cercana. Su forma metálica y espinosa se extendía por el suelo, y con un zumbido mecánico, extendía una mano larga y puntiaguda hacia la interfaz. La punta de su mano se transformó en un agudo pico de datos, y sumergió el pico en el terminal del ordenador. Las chispas volaron por un momento, y los monitores alrededor de la habitación cobraron vida, mostrando varias transmisiones de cámaras en vivo de todas las partes de las instalaciones. La óptica de Megatron se bloqueó en las pantallas, su inmensa forma se cierne sobre los monitores mientras mostraban el caos que se desarrollaba en todo el búnker. Sus soldados, sus poderosos guerreros Decepticon, estaban siendo masacrados, uno tras otro. Las transmisiones mostraron a Peter y su grupo saltar por los pasillos del Sector 7, cortando a los Decepticons con una eficiencia aterradora. Peter, a la cabeza del grupo, empuñaba un arma que Megatron nunca había visto antes, una espada de energía que zumbaba con un poder mortal. Pero no fue solo el arma la que descubrió a Megatron. Fue la forma en que Peter luchó, usando algún tipo de fuerza extraña e invisible para apartar a los Decepticons como muñecos de trapo, para desarmarlos, para aplastarlos aparentemente sin esfuerzo. ¿Qué es esto? Megatron murmuró, su óptica se apartó con incredulidad. ¿Qué poder posee este humano? En las pantallas, la escena solo se volvió más inquietante. Los Jedi que acompañaban a Peter se movieron con agilidad y poder similar, sus propias cuchillas de energía atravesando a los Decepticons con precisión. Y luego había otros dos, un hombre y una mujer. El hombre se movía con una velocidad cegadora, demasiado rápido para que las cámaras lo rastrearan correctamente, mientras que las manos de la mujer cruzaban con una extraña energía roja que Megatron no podía comprender. La óptica de Starscream parpadeaba nerviosamente mientras veía la carnicería. ¿Son los humanos, verdad? Preguntó, sin estar seguro de si eran realmente humanos. Los puños de metal de Megatron se apretaron, su rabia hirviendo bajo la superficie. Nunca había visto nada como esto, humanos que ejercen poderes que rivalizaban, si no excedían, con los de los Decepticons. ¿Cómo están haciendo esto? Megatron exigió, su voz un rugido furioso que hizo temblar toda la habitación. Solo son humanos. Starscream dio un paso atrás cauteloso, pero ni siquiera él pudo arrancar su óptica de las pantallas. No lo sé, señor Megatron, respondió, con la voz llena de incertidumbre. Pero están haciendo su camino aquí. Debemos prepararnos. La óptica de Megatron se encontró, su furia burbujeando. Nunca había temido a los humanos, nunca los demostró una verdadera amenaza. Pero esto era algo diferente. Algo peligroso. El hombre que dirigía el ataque, Peter, era diferente a cualquier humano que hubiera conocido. Y no estaba solo. La mente de Megatron se apresuró, tratando de comprender la amenaza que se le acerca. Había visto muchas batallas, había luchado contra innumerables enemigos, pero nunca se había enfrentado a los humanos con tal poder, humanos capaces de enfrentarse al poder de los Decepticons. Prepara las defensas, gruñó Megatron, su voz atada con una intención mortal. Si estos humanos quieren enfrentarse a nosotros, entonces que vengan. Los aplastaré yo mismo. C-186, erupción. Los pasillos del Sector 7 resonaron con los sonidos de la batalla, el choque de metal, el zumbido de las armas de energía y el inconfundible silbido de los sables de luz Jedi que chocan. Los pasillos oscuros y estériles, revestidos de acero y hormigón, se habían transformado en un campo de batalla empapado de sangre. Los cuerpos sin vida del personal de la instalación se ensuciaron el piso, guardias, técnicos, científicos, todos masacrados en el brutal asalto de los Decepticons solo una hora antes. La sangre se apiló debajo de sus cadáveres, manchando las paredes y los pisos donde se habían hecho puestos finales desesperados, dejando manchas oscuras de carmesí a su paso. Peter dirigió la carga a través de estas horribles escenas, su sable de luz proyectando un brillo pálido y negruzco que se reflejaba en las superficies metálicas a su alrededor. Los cadáveres de Decepticon estaban dispersos junto a los humanos, aplastados, cortados o destrozados. Por delante, un escuadrón de gruñidos de Decepticon sin nombre dobló la esquina, su óptica brillaba mientras veían al grupo que se acercaba.
Inmediatamente abrió fuego, sus armas de plasma iluminaron el pasillo con rayos mortales de energía. Peter reaccionó instantáneamente, sus reflejos por años de batalla y su conexión con la fuerza. Se equilibró su sable de luz con precisión, desviando las explosiones de plasma con movimientos agudos y calculados. Cada impacto de energía contra su hoja enviaba una fuerte vibración a través de sus brazos, pero se mantenía firme, avanzando rápidamente. Con un movimiento de su muñeca, Peter redirigió una de las tomas de plasma hacia el Decepticon que la había disparado. El rayo de energía se estrelló en el pecho del Decepticon, quemando a través de su armadura y enviándolo a estrellarse contra el suelo en un montón de metal humeante. La voz de Rocket resonó detrás de él, su blaster escupía un aluvión de fuego mientras se lanzaba entre la cubierta. Kill, tenemos más a la izquierda. Peter se retorció justo un tiempo para ver a otro grupo de Decepticons salir de un pasillo contiguo, con sus armas entrenadas sobre él y su equipo. Sin dudarlo, Peter extendió su mano libre, convocando a la fuerza en una poderosa ola. La energía invisible se estrelló contra los Decepticons que se aproximan como una bola de demolición, enviándolos volando hacia atrás. Auge. Se estrellaron contra las paredes con una fuerza desmotadora, sus cuerpos se arrugaron al impactar. Subida. Peter llamó, liderando el camino hacia adelante. Su sable de luz cortó el aire, su hoja negra atravesando el brazo del Decepticon más cercano, cortando la extremidad limpiamente. Las chispas volaron mientras la máquina gritaba de dolor, pero Peter no dudó, giró, bajando su sable en un arco brutal que atravesaba el torso del Decepticon. El metal se crujió cuando el cuerpo se derrumbó en dos mitades, su óptica se atenuó mientras caía sin vida al suelo. Detrás de él, el resto del equipo se adelantó hacia adelante. El sable de luz púrpura de Mace Windu corrió vida mientras entraba en la refriega, moviéndose con la gracia mortal de un maestro duelista. Su sable cortó el siguiente Decepticon con facilidad, la hoja atravesando su cuello metálico en un solo movimiento fluido. La cabeza cayó de sus hombros, chispas en erupción mientras el Decepticon se desmoronaba. Cosmo, ladrando emocionada, se lanzó a otro Decepticon, usando su telequinesis. Las partes del cuerpo del robot y los restos de metal retorcidos golpearon con suficiente fuerza para abollar la armadura del Decepticon, y antes de que pudiera tomar represalias, la forma masiva de Groot se elevó adelante hacia sus extremidades de madera envolviéndose alrededor del torso del Decepticon. Groot es hoja. Con un poderoso rugido, Groot rompió la máquina, sus extremidades arrancadas de su cuerpo mientras se derrumbaba, muerta. Wanda siguió de cerca, sus manos crujiendo de energía roja mientras lanzaba rayos de magia del caos a los Decepticons, enviándolos volando de regreso o aplastándolos bajo el peso de su poder. Junto a ella, Pietro entró y salió de la pelea, su velocidad demasiado rápida para que los Decepticons reaccionaran. Se arremetió entre ellos, cortando sus piernas y brazos con una hoja que encontró en el camino, dejando atrás un rastro de extremidades desmembradas y Decepticons confundidos y gritando. El equipo avanzó sin descanso, cortando a cualquier Decepticon que se atreviera a interponerse en su camino. Cada movimiento era preciso, cada ataque coordinado, y los Decepticons se encontraron abrumadores por la mera ferocidad del asalto. La respiración de Peter llegó en intervalos constantes y medidos, su mente se centró en la tarea en cuestión. Su sable de luz cortó otro Decepticon, la hoja cortó su brazo en el codo antes de que lo siguiera con un empuje rápido, empalándolo a través del pecho. La máquina se estremeció violentamente antes de colapsar, su óptica parpadeó a medida que se apagaba. Pero incluso mientras avanzaban, la evidencia de la masacre que los Decepticons habían dejado pesaba mucho en la mente de muchas personas. Cada guardia caído, cada cuerpo mutilado de un técnico, científico o conserje, era difícil de ver. No nos distraigamos, murmuró Peter en voz baja, su agarre se apretó en su sable de luz mientras se acercaban al tramo final. Se estaban acercando. Y Megatron estaba esperando. Muy pronto, Peter y su grupo avanzaron más profundamente en el corazón del Sector 7, sus sentidos alerta a medida que se acercaban a la cámara final. Cuanto más se acercaban, más palpable se volvía la tensión. Los Jedi podían sentirlo, una presencia peligrosa e inminente por delante. Peter se acercó con la fuerza, abriendo lentamente la enorme puerta. Mientras se deslizaba hacia un lado, revelando la vasta cámara más allá, sus ojos se fijaron en las imponentes figuras que los esperaban. Megatron se paró en el centro, elevándose por encima de sus subordinados. Su forma metálica resplandecía en la tenue luz, su óptica carmesí ardía con malicia e intención. A su derecha estaba Starscream, su trama delgada y angular tensa con anticipación, y a su izquierda estaban dos Transformers familiares, Bonecruiser y Barricade. Bonecruiser era un bruto enorme de un Decepticon, su forma masiva cubierta de armadura dentada y púas, dándole una apariencia salvaje, casi bestial.
Su óptica brillaba de un rojo intenso, y sus manos estaban con garras masivas, capaces de rasgar el acero con facilidad. Inserta la foto de Bonecrucer aquí. Junto a él estaba Barricade, más pequeña pero no menos mortal. Su elegante cuerpo blindado fue construido para la velocidad y la precisión. Su trabajo de pintura en blanco y negro le dio una mirada depredadora, y sus ojos brillaron con una inteligencia cruel. Barricade era un cazador, cada uno de sus movimientos agudos y calculados. Inserta la foto de Barricade aquí. Peter podía sentir la tensión en el aire mientras atravesaban la puerta. Los Decepticons habían estado esperando este momento, sus armas preparadas, sus defensas listas. Durante un breve momento, la habitación estaba en silencio, ambas partes se miraban fijamente, evaluando a sus enemigos. Pero el silencio se rompió en un instante cuando Megatron levantó el brazo y ladró a la orden. ¡Fuego! La habitación estalló en caos. Los Decepticons desataron un aluvión de fuego de plasma, los rayos de energía brillante gritan por el aire, con el objetivo de desgarrar al grupo de Jedi y ya sus aliados. Pero Peter y los Jedi estaban preparados. Como uno, levantaron las manos, usando la fuerza para crear una barrera invisible. Los cerrojos de plasma golpearon el escudo telequinético, rebotando e invirtiendo la dirección, regresando hacia los Decepticons. La mente de Peter se agudizaba mientras se enfocaba, desviando cada disparo con precisión. La energía de las explosiones cruje en el aire mientras rebotaban hacia su origen, y podía escuchar los gritos de sustos de algunos de los Decepticons menores mientras su propio fuego de plasma regresaba contra ellos. Uno de los soldados sin nombre al frente de la línea fue golpeado por su propio cerrojo, el plasma se derritió a través de su placa de pecho, y se desplomó en el suelo con un chillido lamentable. Otro Decepticon fue golpeado en la pierna, la explosión de energía sopló la extremidad en una lluvia de chispas y metal fundido. Se arrodilló, gritando mientras su óptica parpadeaba de dolor. La óptica de Megatron se encogió de furia mientras veía cómo se desarrollaba el caos. No iba a dejar que más de sus soldados murieran a manos de estos humanos. Su inmensa forma se elevaba hacia adelante, y con un rugido, se acercó a la cadera y dibujó una empuñadura masiva. En el momento en que lo agarró, la empuñadura se encendió en un brillante destello de luz esmeralda, formando una enorme albarda de energía. El arma brillaba con una energía verde brillante y enfermiza, crepitando con poder mientras Megatron la balanceaba en un amplio arco. La alberca se dividió por el aire con un zumbido ensordecedor, y con un poderoso swing, Megatron rompió el aluvión de fuego de plasma que había sido desviado hacia sus fuerzas. Las ráfagas de energía se disiparon inofensivamente contra la hoja de la alabarda, se esfumaron antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Pero, mientras balanceaba, el arma, construida para el tamaño colosal de un Transformer, se estrelló contra las paredes a su alrededor con una fuerza devastadora. La hoja mordió profundamente en el concreto como si no fuera más que papel. La mayoría de los Decepticons estaban demasiado concentrados en sus enemigos para darse cuenta, su semilla de sangre y confianza los consumían. Incluso Starscream y los demás no se dieron cuenta del impacto. Pero Peter se dio cuenta. Vio cómo la hoja se asentó profundamente en la pared, mucho más profundo de lo que debería ser cualquier golpe normal. Lo sentí, algo cambiando, algo rompiéndose. Los Decepticons, reforzados por la exhibición de su líder, tomaron posiciones defensivas alrededor de Megatron, sus armas todavía se entrenan en Peter y su equipo. Starscream, siempre el oportunista, se burló mientras estaba justo detrás de Megatron. Por fin, los bichos han llegado, siseó, con su voz goteando de anticipación. He estado esperando esto. Bonecrucer gruñó, sus garras flexionando mientras se preparaba para cargar. Su forma enorme y su armadura dentada lo hacían parecer una bestia apenas sostenida por una correa. Arrancaré la carne de sus huesos, gruñó, su voz un sonido profundo y gutural que resonaba en la habitación. Barricade, más compuesto y metódico, simplemente preparó su arma. Su forma elegante fue construida para la velocidad, y su trabajo de pintura en blanco y negro le dio el aspecto de un depredador al acecha. Su óptica se estrechaba mientras se enfocaba en el grupo que se acercaba, esperando el momento perfecto para atacar. La óptica de Megatron se encendió, el brillo de su alabarda atravesando el aire mientras fijaba su mirada en Peter. ¿Te atreves a pensar que eres poderoso? Su voz goteaba de furia fría y calculada. Al final, las hormigas siguen siendo hormigas, sin importar cuán peculiares sean. Y disfrutaré aplastándote por debajo de mis talones. La mirada de Peter permaneció bloqueada en el lugar donde la alabarda había golpeado. Un lento goteo de agua comenzó a filtrarse de la grieta en la pared. Al principio era sutil, apenas notable, pero los sentidos elevados de Peter lo captaron de inmediato. Creo que tenemos un problema, gritó Peter, su voz tranquila pero urgente.
Las burlas y burlas de los Decepticons se detuvieron por un momento, la confusión se extendió por sus rostros mientras seguían la mirada de Peter, viendo el problema con sus propios ojos. Entonces, apenas un segundo después, el muro comenzó a desmoronarse. Un gemido profundo resonó a través de la cámara a medida que la grieta se ensanchaba, el agua corría con una fuerza creciente. La presión de la presa Over en el otro lado era demasiado. La grieta se hizo más grande, y antes de que alguien pudiera reaccionar, toda la sección de la pared ocurrió con un choque atronador. Una ola colosal de agua explotó en la habitación, tragándose todo a su paso en cuestión de segundos. Mientras tanto, cerca, B condujo a Optimus Prime y los Autobots recién llegados hacia la presa Over. Sus formas masivas se movieron rápidamente durante la noche. Los Autobots, que habían descendido recientemente de las estrellas, ya habían sido informados por B sobre la situación. Alfred le había transmitido la emergencia directamente, transmitiendo la urgencia del ataque Decepticon al sector 7. La óptica de B brilló de determinación a medida que se acercaba a su destino, su cuerpo tenso mientras procesaba la situación por delante. Optimus Prime, que se elevó por encima de los demás, mantuvo su ritmo constante, sus pensamientos se centraron en la batalla que les esperaban. ¿Qué tan lejos? Optimus preguntó, su voz un profundo estruendo de autoridad. Justo adelante, B siló en respuesta, sus tonos transmitían tanta urgencia como determinación. Pero llegaríamos demasiado tarde. Cuando finalmente llegaron, una escena devastadora se desarrolló ante ellos. La presa se estaba derrumbando, y un imponente muro de agua se elevaba hacia adelante como un tsunami, rugiendo con una potencia imparable. La presa Over se había roto. C-187, tsunami congelado. Los Autobots se quedaron en un silencio aturdido durante un breve momento mientras la presa Over se desmoronaba ante ellos, desatando un tsunami de agua que se embale con una velocidad y fuerza aterradoras. La enorme pared de agua rugía como una bestia enojada, su puro poder enviando temblores a través de la tierra bajo sus pies. Desde su punto de vista, los Autobots observaron impotentes mientras la ola comenzaba su camino destructivo río abajo, ajenos a la devastación que pronto traería a los pueblos y ciudades cercanas. Optimus Prime, su forma imponente brillando a la luz de la luna, dio un paso adelante, su óptica se estrechaba en una realización sombría. B, retumbó, su voz profunda resonando con autoridad. ¿Hay algún asentamiento humano cerca? B, de pie justo al frente, su marco amarillo y negro tenso con urgencia, recibió una señal de Alfred, la IA de la Sala Roja, que todavía mantenía comunicaciones con él. La voz de la IA llegó alto y claro para que todos la escucharan. La ola se dirige hacia múltiples áreas pobladas aguas abajo, incluyendo Laughlin, Nevada, Needles, California, Lake Havasu, Arizona, y potencialmente tan al sur como Yuma, Arizona, y San Luis Rey, Colorado. Si esa ola llega a esas ciudades, se perderán innumerables vidas humanas. Optimus presionó los puños, su óptica se atenuó momentáneamente mientras procesaba la gravedad de la situación. No tuvieron el tiempo ni el lujo para reflexionar sobre cómo manejar una fuerza de la naturaleza tan abrumadora, pero tuvieron que actuar. Ahora. No podemos dejar que eso suceda, dijo Optimus, girándose bruscamente para enfrentar a los demás. Autobots, tenemos que detener esa ola antes de que llegue a esas ciudades. Debemos proteger a los humanos. De pie junto a B estaba Jazz, uno de los Autobots más ágiles y rápidos. Su elegante marco plateado y negro brillaba con la tenue luz, construido para la velocidad y la agilidad, con una visera que le dio a su óptica una nitidez extra. Estoy listo, Prime, dijo Jazz con confianza, su voz llevaba un toque de emoción. Vamos a salvar algunas vidas. Inserta la foto de Jazz aquí. Ironide dio un paso adelante. El Autobot grande y fuertemente armado fue construido para la guerra, su voluminoso marco negro y gris está repleto de armas. Sus armas de cañón ya estaban preparadas, su exterior parecía robusto el soldado veterano que era. Hagamos esto, gruñó Ironide, su óptica parpadeando con determinación. Inserta la imagen de Ironide aquí. Finalmente, Ratchet se movió a su posición. El médico del grupo, el marco verde y blanco de Ratchet era más aerodinámico que el de Ironide, pero imponente. Su función era salvar vidas, y su óptica aguda y enfocada escaneó la escena ante ellos, ya calculando el daño. Si no detenemos esa ola, estamos viendo una pérdida catastrófica de vidas, dijo Ratchet sombríamente, su voz tranquila pero llena de urgencia. Inserta la imagen de Ratchet aquí. Optimus no perdió el tiempo. Con un movimiento rápido, presionó un botón en su brazo, convocando su barco. Una breve señal parpadeó, confirmando que el enorme barco estaba en camino. Entonces, volviendo a su equipo, Optimus ascendió. Muévete. Tenemos que detener esa ola. Ahora.
Sin decir otra palabra, B y los otros Autobots corrieron hacia adelante, sus enormes marcos moviéndose rápidamente a través de los árboles y el terreno accidentado, cada uno de ellos impulsado por la necesidad de llegar al tsunami antes de que llegara a las ciudades desprevenidas aguas. Abajo. Optimus apretó los puños mientras corría, sabiendo que no tenían mucho tiempo. Tenemos que estar listos cuando llegue. Autobots, prepárense. Cuando atravesaban la línea final de árboles, lo vieron, una imponente pared de agua corriendo hacia ellos con una velocidad increíble. El gran tamaño y la fuerza de eso era aterrador, el poder de la naturaleza se desató en su totalidad. Optimus Prime, Jazz, Ironide, Ratchet, B y los otros Autobots se detuvieron cuando llegaron al claro. La ola era monstruosa, el agua se alegó en lo alto del cielo, oscura y se arremolinó con escombros mientras se atreva río abajo, amenazando con ahogar todo a su paso. No tuvieron tiempo para pensar. Las vidas de millas de humanos colgaban de un hilo, y si no actuaran ahora, las ciudades serían anuladas e innumerables vidas perderían. Optimus levantó la mano, señalando a los demás. Autobots, preparad vuestras armas. Estamos deteniendo esa ola, no importa lo que cueste. Sin dudarlo, Ironide preparó sus cañones, su voluminoso marco se preparó contra la marea que se aproximaba. Ya sacó sus blastes gemelos, tomando una postura defensiva junto a B, cuyo cañón de mano ya brillaba mientras se cargaba. Ratchet, aunque era médico, también se había armado, preparándose para la tarea que tenía por delante. Estaban listos para luchar literalmente contra la ola con todo lo que tenían, preparándose para el impacto, preparados para usar sus armas, sus cuerpos y lo que fuera necesario para salvar vidas humanas. El suelo debajo de ellos vibró mientras la ola bajaba, el rugido del agua corriendo era más fuerte que cualquier cosa que hubieran escuchado. El aire se espesó con humedad, y los escombros de las riberas de los ríos volaron por el aire como proyectiles mortales. Pero justo cuando el agua estaba a punto de derrumbarse sobre ellos, sucedió algo inesperado. La ola se ha ralentizado. Optimus parpadeó, su óptica se estrechaba mientras la inmensa pared de agua, que había estado corriendo hacia ellos con una fuerza imparable, de repente comenzó a perder impulso. La poderosa oleada que debería haberlos tragado enteros se ralentizó, el agua ya no avanzaba con intención mortal. Los Autobots, preparados para una lucha titánica, estaban congelados, sus armas preparadas pero sin usar. ¿Qué nombre tiene Primus? Ironide murmuró, sus cañones todavía apuntaban a la ola. Optimus bajó ligeramente su mano, su óptica se centró en el agua. Todos, detén el fuego. La ola, masiva y abrumadora momentos antes, se detuvo a solo unos pocos metros de los Autobots. El agua, ahora congelada en su lugar, formó un muro espeluznante e inmóvil que se elevaba sobre ellos, quieto y silencioso. Era como si al mismo tiempo hubiera detenido la ola en sus pistas. Jazz, sus blastes todavía listos, inclinaba la cabeza confundida. Prime, ¿qué demonios están pasando? B, igualmente desconcertado, sonó y zumbó en respuesta, sus propios sistemas luchando por procesar lo que estaba viendo. Se acercó lentamente a la ola congelada, con su óptica abierta con incredulidad. El agua debería haberse derrumbado sobre ellos, pero permaneció perfectamente quieta, como una estatua tallada del propio río. B extendiendo la mano, su mano amarilla se extiende cuidadosamente hacia la pared de agua congelada. Dudó por un momento, luego presionó sus dedos contra la superficie. Su mano se hundió en el agua, sus dedos de metal separaban el líquido como lo harían en cualquier cuerpo de agua normal, pero la ola no se movió. No reaccionó. Se quedó completamente tranquilo. Imposible. B confundida, retirando su mano. El agua onduló ligeramente donde él la había tocado, pero no se sumó hacia adelante, y no se derrumbó. Los Autobots intercambian miradas, su confusión es evidente. Ya se inclinó la cabeza, volviéndose hacia Optimus con una expresión desconcertada. Jefe, ¿qué acaba de pasar? Optimus Prime, su óptica estrechándose en la contemplación, dio un paso adelante con cautela. Extendió su mano hacia el agua, pero no la tocó, sus sensores no detectaron nada que explique la parada repentina. Toda la escena fue desconcertante, por decirlo menos. No lo sé, admitió Optimus, su voz profunda teñida de incomodidad. Algo, o alguien, lo detuvo. Ironheart y Ratchet intercambiaron miradas confundidas. Ironheart, siempre uno para la acción, levantó su arma, su óptica escaneando el área en busca de posibles amenazas. Tal vez son los Decepticons los que se meten con nosotros, aconsejado. Ratchet, siempre la voz de la razón, sacudió la cabeza. No. No tienen este tipo de poder. Antes de que los Autobots pudieran especular más, el rugido de los motores que se aproximaban llenó el cielo.
Dos pequeñas naves Jedi descendieron de las nubes, aterrizando a poca distancia de donde estaban los Autobots. Los elegantes marcos blancos de los barcos brillaban contra el caótico telón de fondo, y los Autobots se volvieron para enfrentarlos, su confusión se profundizaba. Las rampas de los barcos se abrieron, y del primer barco operaron los X-Men, dirigidos por el profesor Charles Xavier. Storm, con su cabello blanco fluyendo en el viento, salió a su lado, seguida por Beast, con su imponente forma de piel azul, y Colossus, su piel metálica reluciendo bajo las luces del barco. Desde el segundo barco, llegó la hermandad. Magneto, su imponente figura cubierta con una capa roja, flotó sin esfuerzo desde la nave, seguido por Mystic, Juggernaut, Sabertooth y Toad, con los ojos fijos en los Autobots. En el momento en que Magneto puso los ojos en las formas masivas y metálicas de Optimus y su equipo, su expresión se endureció. Ahí están, gruñó, confundiendo a los Autobots con los Decepticons. Optimus Prime dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto de paz. Espera, no somos. Pero Magneto no estaba interesado en escuchar. Con un movimiento de su mano, ampliando la mano con sus poderes, sintiendo el metal que conste la totalidad de sus cuerpos. Arrodilla. Al instante, Optimus y los demás sintieron la fuerza aplastante del poder de Magneto mientras comandaba sus formas de metal, obligándolos a arrodillarse. ¿Qué? Mientras tanto, dentro de la enorme pared de agua, oscurecida de los confusos Autobots de afuera, Peter se encontró en medio de una burbuja de aire gigante, una barrera protectora que había creado usando la fuerza. A su alrededor estaban Tony, Peggy, Steve, los gemelos Maximoff, los Jedi y el resto del grupo que había traído para luchar contra los Decepticons. La escena interior era surrealista, estaban encapulados en la bolsa de aire mientras el agua de la presa Over presionaba violentamente contra ellos. Por supuesto, el agua se tragó a Megatron y a sus soldados enteros, llevándolos en el torrente. Peter había elegido no salvar a Megatron y a los Decepticons. Mientras el agua se elevaba hacia adelante, los había visto, las imponentes figuras de Megatron, Starscream y sus fuerzas, arrastradas por la ola. Podría haber extendido su burbuja protectora para cubrirlos también, pero no lo hizo. Los Decepticons habían causado demasiada destrucción, demasiada muerte, y Peter no iba a arriesgar la vida de sus amigos o a los civiles aguas abajo para perdonarlos. No es como si un muro de agua pudiera sacar a un Decepticon de todos modos. Probablemente todos todavía estén vivos en algún lugar, pensó Peter, con la esperanza de que no hubieran decidido huir, ya que rastrearlos de nuevo sería una molestia. ¡Uf! Gimió bajo la presión. El agua se agitó y se disparó, golpeando contra la barrera como un ariete tratando de romperla. Pero Peter se mantuvo firme, sus manos extendidas temblando mientras usaba la fuerza para mantener a raya el torrente, no solo protegiendo a los que están dentro de la burbuja, sino también reteniendo toda la masa de agua, protegiendo también a los que están afuera. Podía sentir la inmensa presión, sabiendo que si la ola se desataba, desataría la destrucción río abajo, acabando con pueblos y ciudades en su camino. El cuerpo de Peter tembló con el esfuerzo, pero no era el peso del agua lo que era el problema, si hubiera sido algo sólido, como un buque de guerra gigante o incluso una flota de ellos, podría haberlo manejado con mucha menos tensión. La dificultad estaba en la naturaleza del agua misma. Era líquido, cambiando constantemente, fluyendo y cambiando de forma. Para mantenerse en su lugar, Peter necesitaba ampliar su agarre sobre toda la masa, controlando todos sus movimientos a la vez. Nunca antes había entrenado para algo así. Retener un objeto sólido era una cosa, pero tratar de contener una fuerza tan caótica e impredecible como el agua era un desafío completamente diferente. No pesa nada, como una pluma. Peter repitió el mantra una y otra vez en su mente, tratando de calmarse a medida que la presión aumentaba. Mientras los que estaban alrededor de Peter lo veían luchar, reconocieron la magnitud de lo que estaba logrando, aunque la mayoría no podía comprender realmente el esfuerzo que requería. Solo los Jedi podían. Observaron en un silencio aturdido, con los ojos muy abiertos con conmoción y asombro por el poder absoluto que Peter ejerció a través de la fuerza. Uno de ellos murmuró en voz baja, el elegido. Aunque solo una persona estaba lo suficientemente cerca como para escuchar, Peggy Carter. Ella lo miró con confusión, notando la reverencia en su mirada mientras miraba a Peter. C-188, mutantes contra Autobots. Dentro de la burbuja de aire gigante que Peter había creado, el grupo quedó atrapado en medio de la pared de agua congelada. Era una escena espeluznante y surrealista, rodeada por todos lados por la poderosa oleada de las aguas de la presa Over, el rugido ensordecedor de la marea por el poder de Peter. Pero la vista de Peter, su cuerpo temblando de tensión mientras retenía el tsunami con pura fuerza de voluntad, les recordó que todo el tiempo se estaba acabando.
Tony Stark, siempre rápido para analizar una situación, comenzó a caminar dentro de la burbuja, su mente acelerada mientras murmuraba para sí mismo, tratando de hacer una lluvia de ideas sobre una salida. Vale, piensa, tenemos un campo de fuerza que mantiene el agua atrás, pero ¿cuánto tiempo puede Peter aguantar eso? ¿Minutos? ¿Segundos? Necesitamos movernos, necesitamos un plan. Mientras Tony hablaba, el equipo de Peter se apresuró a su líder, sus expresiones llenas de preocupación. Groot, elevándose sobre los demás, extendiendo la mano suavemente hacia Peter, sus extremidades de madera rozando contra él mientras hablaba en voz baja, «Yo soy Groot». Cosmo, su pelo erizado de preocupación, tapizado más cerca de Peter, su voz telepática se acerca a él. ¿Estás bien, Peter? Rocket frunció el ceño, sus pequeñas manos apretando en puños mientras miraba hacia la pared congelada de agua que las rodeaba. Maldita sea, tenemos que averiguar algo antes de que esta cosa se rompa. Teebs, Lilla y Floor, de pie a poca distancia detrás de Rocket, intercambiaron miradas ansiosas. Las extremidades mecánicas de Floor se movieron nerviosamente, mientras que el comportamiento normalmente tranquilo de Lilla se rompió de preocupación. Teebs miró a los demás, sus dientes afilados se desnudaron de frustración. No podemos simplemente sentarnos aquí. Tienes que haber algo que podamos hacer. Mientras tanto, Peggy y Steve se movieron para calmar a los agentes del S.H.I.E.L.D. y a las viudas negras, algunos de los cuales habían comenzado a entrar en pánico al ver la inmensa pared de agua que les presionaba. La voz de Peggy, firme pero constante, cortó la tensión. Respira. Saldremos de esto, pero tenemos que mantenernos unidos. Steve asintiendo con la cabeza, su presencia calmó a los que lo rodeaban. Mantente concentrado. Peter nos está ganando tiempo. Solo tenemos que pensar. Una vez que los agentes se calmaron, Peggy y Steve se trasladaron a donde Tony todavía estaba murmurando ideas para sí mismo, sus manos gesticulando salvajemente mientras intentaba encontrar una solución. Podríamos intentar hacer estallar un agujero a través del costado, pero eso corre el riesgo de que todo se derrumbe. No, mala idea. Peggy levantó una ceja, cruzando los brazos mientras miraba a Tony. ¿Ya tienes algo? Tony la miró con la mirada, la frustración grabada en su rostro. Estoy pensando, ¿de acuerdo? Esto es agua, no acero o hormigón. Necesitamos una forma de dispersar la energía sin romper la barrera de Peter, pero nada me está llegando. A medida que continuaban haciendo una lluvia de ideas, sus voces se calentaron más, la frustración aumentaba con cada idea fallida. Mientras tanto, Wanda se puso a un lado, con los brazos envueltos en sí misma mientras miraba el suelo, profundamente en sus pensamientos. La energía caótica que generalmente se encendía alrededor de sus manos estaba ausente ahora, reemplazada por una incertidumbre silenciosa. Ella quería ayudar, pero estaba demasiado asustada para moverse en ese momento. Su hermano, Pietro, por otro lado, no tenía nada de eso. Pietro estaba dando vueltas alrededor de la burbuja en un borrón de movimiento, su mente corriendo tan rápido como sus pies. Se balanceó de un lado a otro, revisando cada centímetro de su entorno, a pesar de que sabía que no tenía sentido. No había escapatoria, no con el agua presionando por todos lados. Aún así, no pude detenerse. Necesitaba moverse, hacer algo. Mientras frenaba la velocidad, la frustración le mordisqueaba. Tal vez pueda nadar a través de él, murmuró para sí mismo, mirando la imponente pared de agua. Era rápido, más rápido que nadie aquí, y probablemente pudo contener la respiración el tiempo suficiente para superarlo. Pero luego, sus ojos se movieron a Wanda. Ella estaba de pie en silencio, todavía perdida en sus pensamientos, y el corazón de Pietro se hundió. Sacudió la cabeza. No podía dejarla atrás. Uf, gimió, pasando una mano por su cabello, sintiendo el peso de la situación. De vuelta en el centro de la burbuja, la discusión de Tony, Peggy y Steve se hizo más fuerte a medida que no lograron llegar a un plan viable. Debe haber una salida de esto. Peggy se enfadó, claramente frustrada. Y te lo digo, la fuerza bruta no es la respuesta, respondió Steve, su voz firme pero firme. Necesitamos un enfoque más inteligente. Bueno, si tienes uno, soy todos oídos. Peter, esforzándose por mantener la enorme ola en su lugar, podía sentir que su paciencia se agotaba. Cada respiración que tomaba estaba hecha jirones, sus músculos temblaban bajo la fuerza del esfuerzo. Las voces que discutían detrás de él rayaban sus nervios ya deshilachados. Finalmente, ya había tenido suficiente. Cállate. Peter se rompió, su voz resonaba dentro de la burbuja mientras temblaba ligeramente por la fuerza de su frustración. El agua onduló ominosamente, y por un momento, el grupo se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos con alarma. ¿Estoy literalmente reteniendo un tsunami aquí, y ustedes están discutiendo?
Peter gruñó, su rostro tenso de concentración. No tenemos tiempo para esto. Necesito ayuda ahora, o todos nos van a llevar. Así que cállate y escucha. Todos en la burbuja se quedaron instantáneamente en silencio, el peso de la situación se hundió por completo mientras observaban a Peter, su cuerpo temblando con el esfuerzo de contener la enorme masa de agua. Respirando hondo para estabilizarse, Peter levantó la voz, dirigiéndola hacia su antiguo maestro. Windu. Sal de tus culos perezosos y ayuda. Necesitamos recuperar esta agua antes de que pierda el control por completo. La mirada aguda de Mace Windu parpadeó hacia Peter, y aunque se enfadó ante el tono del hombre más joven, sabía que Peter tenía razón. No había tiempo que perder. Cuidado con tu lenguaje, Peter, reprendió Windu, su voz severa. Pero, sin dudarlo, le dio un gesto a los Jedi. Ayudaremos. Los otros Jedi, que habían estado parados cerca, siguieron inmediatamente las órdenes de Windu, abandonando la burbuja. Cada uno de ellos extendiendo sus manos, preparándose para prestar su fuerza al esfuerzo de Pedro. Yo también ayudaré. Cosmo estaba al lado de su capitán, lista para prestarle asistencia telequinética también. Mientras todos se movían a la posición, Wanda Maximoff también dio un paso adelante. Su energía carmesí comenzó a crujir alrededor de sus dedos a medida que se acercaba, su expresión se vería del miedo a la determinación. Yo también puedo ayudar, dijo, su voz se calmó a pesar de la presión del momento. Al instante, una aura roja parpadeó en la vida a su alrededor, envolviéndola en su magia de caos mientras se preparaba para ayudar. Peter ascendió, con la cara tensa con concentración mientras se dirigía a ellos. Aquí está el plan. Estoy reteniendo el agua por ahora, pero tenemos que empujarla de vuelta a la presa, juntos. Todos ustedes refuerzan mi Akora, y lo moveremos lentamente. Antes de que pudiera continuar, Tony cortó, su mente práctica ya estaba trabajando en el siguiente problema. Eso es genial y todo, pero ¿cómo vamos a tapar exactamente la presa? ¿Está abierto de par en par? ¿Qué sentido tiene volver a poner el agua si se va a derramar de nuevo? Peter dejó salir un gruñido tenso, claramente molesto. Lo resolveremos después de que el agua vuelva a su lugar. Pero por ahora, a menos que tengas una idea mejor, deberíamos centrarnos en una cosa a la vez. Tony no discutió más, reconociendo la urgencia en el tono de Peter. De acuerdo, punto tomado. Peter volvió a los Jedi, Cosmo y Wanda, su voz firme a pesar del agotamiento grabado en sus rasgos. En mi cuenta, vamos a empezar a mover el agua hacia atrás. ¿Listo? Los Jedi y Wanda asintieron al unísono, su enfoque se centró en la tarea que se avecina. Peter respiró hondo, su cuerpo preparándose para la siguiente oleada de esfuerzo. 3, 2, 1. Ahora. Inmediatamente, los Jedi se acercaron a la fuerza, su colectivo reforzará el águila de Peter en el agua. Era como si se le hubiera quitado un peso de encima, la inmensa presión que lo había estado aplastando ahora se había extendido por los otros usuarios de Force. La tensión disminuyó, permitiendo que Peter se estabilizara. Cosmo y Wanda se unieron poco después, sus poderes se entrelazan en la energía que ya controlaba el agua. Bajo los efectos de la magia del caos de Wanda, la superficie de la ola comenzó a brillar con un tenue tono rojo a medida que su poder se afianzaba. El caos arremolinado agregaba su propia estabilidad a los esfuerzos de Peter. Con la tensión aliviada, Peter enderezó su postura, su respiración se esforzó. Podía sentir el poder colectivo detrás de él, y le dio la fuerza que necesitaba para tomar el control de la situación. Y dio su primer paso adelante, su voz ordenando mientras gritaba, «Muévete». Los otros en la burbuja siguieron, observando con asombro cómo el agua comenzaba a obedecer la voluntad de Peter. Lentamente, pulgada a pulgada, la ola masiva comenzó a retroceder, como si se estuviera rebobinando, retrocediendo hacia la presa. Mientras tanto, minutos antes de que Peter comenzara su plan para volver a poner el agua en la presa, fuera del tsunami congelado, Optimus y los Autobots se encontraron en una posición inesperada e indefensos. Obligados a arrodillarse por los poderes magnéticos de Magneto, lucharon contra la inmensa presión que mantenía sus imponentes formas metálicas clavadas en el suelo. Los Autobots estaban conmocionados, desconcertados por los poderes de Magneto. Habían luchado contra enemigos poderosos antes, pero nunca nada como esto. La capacidad de controlar el metal con tanta precisión y fuerza era algo que ninguno de ellos había encontrado. Además, el hecho de que este poder se originara a partir de un humano fue completamente inesperado. Después de todo, los humanos nunca han poseído habilidades como esta. Optimus Prime, arrodillado bajo la fuerza aplastante, miró hacia sus compañeros Autobots. Iron Ide, Jazz, Ratchet y Bee, junto con los otros Autobots de bajo rango, se esforzaron contra la presión, sus poderosos marcos gimieron mientras luchaban para mantener el control.
A diferencia de los Autobots de mayor rango, BE no tenía distinción militar, un hecho que quedó claro por su posición entre la multitud. Ni siquiera le habían dado un nombre adecuado hasta que Peter lo llamó BE. Entonces, cuando vio a los mutantes obligándolos a arrodillarse, el poder de Magneto presionándolos, BE quiso hablar, para mostrarse. Había conocido a los mutantes antes, y revelar su presencia podría haber difundido toda la situación. Pero él, como muchos otros, quedó atrapado bajo la tensión, incluso Ironide y los demás incapaces de moverse. Peor aún, fue bloqueado de la vista de los mutantes, protegido por una multitud de Autobots, incapaces de arreglar esta situación. Humanos, con poderes como este. Optimus murmuró en voz baja. No podía entender lo que estaba pasando. El suelo se agrietó bajo su inmenso peso a medida que el control de Magneto sobre sus cuerpos metálicos se intensificaba. Su burla se profundizó mientras miraba a los Autobots con una fría sensación de satisfacción. Para él, no eran más que máquinas gigantes y sensibles, hechas de metal, a su orden. A un lado, los X-Men se quedaron almagarados, viendo cómo se desarrollaba la escena. El profesor Charles Xavier, sentado en su silla de ruedas, observaba las acciones de Magneto con un profundo ceño fruncido. Se volvió hacia su viejo amigo, su expresión tranquila pero preocupada. ¿Tal vez deberíamos identificarlos adecuadamente antes de atacarlos? Charles sugirió, su voz tranquila, pero con una nota básica de advertencia. Puede haber más en esta situación de lo que nos damos cuenta. Magneto se rió de Xavier, claramente sin molestar por la restricción de su amigo. Eres demasiado blando, Charles. Su mano se contrajo, y la presión aumentó sobre los Autobots, haciendo que gimieran bajo la tensión. El ceño fruncido de Xavier se profundizó, pero permaneció en silencio por el momento, sabiendo que presionar demasiado solo fortalecería la determinación de Magneto. En cambio, miró, esperando que Magneto se rindiera lo suficiente como para escuchar a los robots. Pero Magneto no mostró signos de aliviar su control. Con una sonrisa fría, aplicó más presión, forzando a los Autobots a bajar más. Ironide, Ratchet, Jazz y el resto, ya luchando, no pudieron mantenerse firmes. Con un chillido metálico, se crepitaron en la tierra, el fuerte sonido de su impacto reverberando a través del área. Optimus Prime, el único que todavía está de rodillas, apretó los dientes mientras luchaba contra la fuerza magnética. Su forma masiva temblaba con esfuerzo, sus articulaciones se tensaban. No podía engañar a su equipo, pero incluso él estaba sintiendo el peso del poder abrumador de Magneto. Magneto se acercó, con los ojos entrecerrados mientras se iba sobre Optimus. Ahora, obtenemos algunas respuestas, ¿de acuerdo? Su voz era baja y peligrosa. ¿Quién eres y por qué has venido a este lugar? Optimus, su óptica parpadeando con el esfuerzo, luchó por responder. Nosotros, somos los Autobots, dijo, su voz profunda tensa pero inquebrantable. Estamos aquí, para detener a los Decepticons. Los ojos de Magneto se estrecharon aún más, su agarre se apretó. Buena respuesta. Su labio se enroscó con desdén. La siguiente pregunta, ¿por qué deberías creerte? Por lo que sé, ustedes podrían ser los mismos enemigos que buscamos. Optimus gimió bajo la presión, sus circuitos se tensaron mientras forzaba las palabras. No somos, tu enemigo. Xavier, observando, podía sentir la sinceridad en la voz de Optimus. Puso una mano en el brazo de Magneto, su voz firme. Eric, creo que están diciendo la verdad. Magneto dudó por un momento, pero antes de que pudiera responder, la hermandad detrás de él, Sabertooth, Juggernaut y Toad, intercambiaron miradas. No estaban tan interesados en escuchar a los Autobots como Xavier. Sabertooth, descubriendo sus colmillos, sonriendo salvajemente. Son solo robots, jefe, gruñó Sabertooth. ¿A quién le importa si están diciendo la verdad? Vamos a destrozarlos. Juggernaut se rompió los nudillos, su enorme marco se avecinaba. Yo digo que peleamos. Si están mintiendo o no, no me importa. El sapo se rió, saltando hacia adelante. Sí, aplastémoslos y cuestionémoslos más tarde. Incluso Mystic, de pie junto a Magneto, no parecía inclinado a detener el ataque de la hermandad. Su expresión fría no mostró simpatía por los Autobots. Antes de que Magneto pudiera dar la orden, Sabertooth se lanzó hacia adelante, con las garras desnudas, apuntando a uno de los Autobots clavados. Juggernaut siguió su ejemplo, su enorme cuerpo cargando hacia Optimus. Sapo, ansioso por el caos, saltó hacia otro, con la lengua sacando para atrapar al Autobot. La óptica de Optimus se encendió en alarma. No. No somos tus enemigos. Pero sus protestas cayeron en oídos sordos cuando las garras de Sabertooth cortaron hacia la espalda de Ratchet.
Pero Optimus, usando cada gramo de fuerza que le quedaba, se esforzó contra el control de Magneto. Su enorme cuerpo gimió mientras se levantaba, luchando contra la presión magnética. Sus manos se transformaron en cañones de plasma, y con un poderoso rugido, apuntó a la hermandad de carga. ¡Auge! ¡Auge! Dos ráfagas de plasma disparadas desde sus cañones, golpeando a Sabertooth y Toad de frente, enviándolos volando hacia atrás antes de que pudieran alcanzar a sus compañeros. Optimus salvó a su equipo, pero no pudo salvarse a sí mismo. Antes de que pudiera reaccionar, Juggernaut cargó hacia adelante con un poderoso rugido. Su enorme puño se estrelló contra el pecho de Optimus con una fuerza de flexión de metal, enviando al líder de Autobot volando por el aire. Chocar. Optimus se estrelló contra el suelo, resbalando por la tierra mientras Juggernaut sonreía de satisfacción. Los X-Men, al ver a la hermandad atacando, no pudieron soportar más. Los ojos de Xavier se entrecerraron de frustración mientras gritaba, ¡basta! Tormenta, Bestia y Coloso se apresuraron a detener el imprudente asalto de la hermandad. Pero antes de que cualquiera de las partes pudiera comprometerse por completo, un destello de luz roja llamó la atención de todos. Se volvió hacia la ola congelada, ahora brillando con un extraño tono rojo. La ola masiva, que todavía se elevaba sobre el área, se retorció ominosamente, provocando que una ola de miedo pasara a través de los que observaban. ¿Qué es eso? Bestia murmuró, su pelo azul se erizaba mientras miraba conmocionado. Entonces, con una extraña fluidez, la ola comenzó a moverse, no hacia adelante, sino hacia atrás. C-189, ¿identidad revelada? La noche había comenzado en silencio para la mayoría, pero esa paz se rompió cuando la presa Over se estalló. Auge. La explosión de la ruptura resonó en las ciudades circundantes, despertando a las familias de su sueño y enviando ondas de choque de pánico ondulando a través de las comunidades aguas abajo. La enorme pared de agua se emerge con una velocidad aterradora, y en un instante, las líneas de emergencia se inundan de llamadas. La gente se esforzó por un terreno más alto, llenando sus coches con seres queridos y pertenencias esenciales. Los oficiales de policía y los bomberos corrieron a la escena, sus vehículos rugiendo en la oscuridad, las sirenas atravesaban la quietud de la noche. A lo largo de las riberas del río, establecieron barricadas temporales, pero sabían que era inútil contra la fuerza imparable que se avecinaba. La única esperanza era evacuar a la mayor cantidad de personas posibles antes de que llegara el muro de agua. Los espectadores, algunos de pie en tejados y colinas, observaron con horror cómo la ola tronaba hacia ellos, su rugido se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Los niños lloraban, sus padres los abrazaban, mientras otros se quedaban en un silencio aturdido, incapaces de comprender la gran escala del desastre que se desarrollaba ante sus ojos. Los helicópteros de noticias flotaban por encima, sus reflectores atravesando la oscuridad, iluminando el camino de la destrucción de abajo. Los reporteros del interior transmitieron el desastre en vivo a millones de personas en todo el país, con sus voces atadas de miedo y urgencia. La presa Over se ha roto, y una enorme pared de agua está actualmente en el río abajo, dijo un reportero sin aliento, la cámara capturando la inundación de abajo. Esta es una catástrofe en ciernes. Estamos viendo cómo se desarrolla la historia. En bares, hogares y restaurantes, los televisores parpadean con alertas de noticias de última hora. Las multitudes se reunieron alrededor de las pantallas, algunos con bebidas en la mano, otros con teléfonos presionados en sus oídos, llamando a sus seres queridos para verificar su seguridad. La vista de la explosión de la presa envió un escalofrío a través de los corazones de todos los que estaban mirando, un desastre de una escala inimaginable. Y luego sucedió algo imposible. El muro de agua, que había estado rugiendo hacia las ciudades con una fuerza imparable, de repente, se detuvo. Era como si una mano invisible hubiera presionado pausa, sosteniendo la ola mortal en su lugar. El sonido del agua corriendo, y la gente que observaba, ya sea en el suelo o desde el aire, se congeló, con las mandíbulas caídas con incredulidad. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los bomberos, mirando el agua con los ojos muy abiertos. No lo sé, respondió un oficial de policía, su voz temblando. Esa agua, simplemente se detuvo. En los helicópteros de noticias, las cámaras se acercaron a la ola, capturando el momento para millones de espectadores en casa. El agua, parece haber sido detenido, tartamudeó el presentador de noticias, su rostro pálido mientras la transmisión de la cámara sonaba detrás de él. Estamos viendo algo. Ni siquiera puedo describirlo. Es como si el agua se hubiera congelado en su lugar. Por un momento, el mundo contuvo la respiración, tratando de darle sentido a la escena surrealista. Pero entonces, lo imposible se volvió aún más extraño. En el inquietante silencio que siguió a la repentina parada de la ola, las brillantes luces de los helicópteros iluminaron algo que se movía en el borde del agua.
De las sombras, surgieron formas gigantes y metálicas, robots, que se elevaban por encima del paisaje, con sus ojos brillando en la oscuridad. Marcharon hacia adelante, sus enormes pasos sacudiendo la tierra, sus cuerpos metálicos brillando a la luz de la luna. La gente en el suelo se quedó mirando con incredulidad. Las familias que habían estado huyendo del agua se detuvieron en seco, con los ojos muy abiertos cuando los enormes robots se veían. Algunos gritaron de miedo, otros se quedaron en silencio, demasiado sorprendidos para reaccionar. ¿Qué son esas cosas?, un bombero susurró, con los ojos fijos en las imponentes figuras. Los camarógrafos de los helicópteros de noticias se acercaron frenéticamente a los extraños recién llegados, sus lentes luchando por mantenerse al día con el gran tamaño de los robots. Estamos viendo, lo que parece ser, robots gigantes, dijo la reportera en el helicóptero, su voz temblando. Esto no tiene precedentes. Nunca antes habíamos visto algo así. Los robots gigantes están marchando hacia la ola, no tenemos idea de lo que son o de dónde vinieron. La gente que miraba en casa estaba confundida y aterrorizada. El país se ilumina con especulaciones, teorías y pánico, mientras la gente se esforzaba para dar sentido a la apariencia de estos extraños e imponentes seres. Pero la extrañeza no terminó ahí. A medida que los robots gigantes se acercaban a la ola congelada, otra vista llamó la atención de todos. Desde arriba, dos barcos descendieron del cielo, sus formas elegantes atravesando la noche como espadas resplandecientes. Los barcos aterrizaron con un silbateo, y a medida que sus rampas bajaban, surgió otro grupo. Mutantes. Las figuras eran instantáneamente reconocibles para aquellos conocidos con ellas, el profesor Xavier, Magneto y sus seguidores, con sus rostros sombríos como se tomaban en la situación. Las cámaras de noticias captaron cada momento, transmitiendo la llegada de los mutantes junto a los imponentes robots. Esto es increíble, dijo un presentador, su voz apenas susurraba mientras veía cómo se desarrollaba la escena. No solo estamos viendo robots gigantes, sino que parece que también han llegado mutantes. No está claro qué papel están jugando en este desastre, pero los medios de comunicación no perdieron tiempo en convertir la situación en un frenesí de especulación y miedo. ¿Podrían estos robots ser una creación de los mutantes?, preguntó una presentadora, su tono acusador. ¿Estamos presenciando el comienzo de un levantamiento mutante, con robots como sus nuevas armas? Otro medio de comunicación fue más allá, difundiendo un miedo infundido. Algunos expertos sugieren que estos robots podrían ser una nueva forma de mutación, mutantes metálicos capaces de transformar sus cuerpos en máquinas. ¿Podrían haber sido responsables de la ruptura de la presa en primer lugar? La narrativa cambió rápidamente. Los mutantes, ya temidos y odiados por muchos, fueron culpados por la catástrofe. Los robots, nunca antes vistos, fueron tratados como sus cómplices. Los titulares gritaron de miedo. Mutantes responsables del desastre de la presa. Gigantes Model Mutants, nueva amenaza para la humanidad. ¿Es este el fin de la humanidad como la conocemos? La gente que miraba en casa comenzó a entrar en pánico. Las llamadas inundaron las líneas de emergencia mientras los ciudadanos asustados exigían respuestas, algunos insistiendo en que los mutantes eran responsables, otros temían que una guerra total entre los humanos y estas nuevas y poderosas fuerzas estuvieran en el horizonte. En el suelo, la tensión entre los mutantes y los robots era palpable, el aire lleno de anticipación. Los mutantes, salvajes e impredecibles, se enfrentarán a las máquinas frías y calculadas. En un instante, los dos bandos se enfrentaron. Pero entonces, sucedió algo aún más imposible. La ola de agua, todavía congelada en su lugar, comenzó a brillar con un tenue tono rojo. El aire parecía brillar mientras el agua, que había sido sostenida en su lugar por una fuerza, comenzaba a moverse lentamente, pero no hacia adelante. En cambio, la enorme pared de agua comenzó a retirarse, fluyendo hacia atrás, como si el tiempo en sí se hubiera invertido. La gente en el suelo, los bomberos, los policías, las familias, los reporteros, todos observaron en un silencio aturdido mientras lo imposible se desarrollaba ante sus ojos. La ola masiva que había amenazado con destruir todo a su paso ahora estaba regresando a la presa. Los robots y mutantes, una vez a punto de luchar, parecían tan confundidos por el extraño giro de los acontecimientos. Se detuvieron, observando con asombro cómo el agua fluía hacia la presa rota, el tono rojo brillando débilmente a la luz de la luna. Los presentadores de noticias, que habían estado especulando salvajemente momentos antes, ahora se quedaron en silencio, incapaces de encontrar las palabras para describir lo que estaban presenciando. La ola, los robots, los mutantes, era demasiado para que nadie lo comprendiera. Mientras tanto, el interior de la presa se asomaba ante Peter y el grupo mientras se acercaban al tramo final de su ardua tarea.
El agua, todavía girando a su alrededor en una burbuja gigante, presiona contra la barrera invisible que Peter creó. La respiración de Peter era difícil, pero la tensión había disminuido considerablemente ahora que la masa de agua estaba siendo canalizada de nuevo a la estructura rota de la presa. Cuando entraron en la boca abierta de la presa rota, el grupo deja escapar suspiros colectivos de alivio. El agua finalmente había regresado a donde pertenecía y el peligro inmediato había pasado. Rocket fue el primero en romper el silencio, su voz áspera llena de satisfacción. No puedo creer que lo hayamos hecho. Eso fue una locura. Cosmo ladró emocionada, su cola meneando mientras empujaba la pierna de Peter. Eres verdaderamente notable, camarada Peter. Incluso Steve se permitió sonreír, palmeando a Peter en la espalda. No podríamos haberlo hecho sin ti. Pero Peter negó con la cabeza, recordándoles que la misión aún no había terminado. Por mucho que me encante la alabanza, aún no hemos terminado, dijo, con la voz firme a pesar del agotamiento grabado en su rostro. Todavía tenemos que encontrar una manera de enchufar esta cosa. La celebración fue de corta duración cuando la realidad de la situación se hundió de nuevo. Todos se volvieron sobrios rápidamente, sus ojos se regresaron a la estructura rota de la presa, donde el agua continuó amenazando la integridad de su solución temporal. Wanda, su aura roja parpadeando mientras su magia estabilizaba la pared de agua, miró a Peter. ¿Cómo se supone que vamos a arreglar esto? Ella preguntó, su voz llena de preocupación. No podemos aguantarlo para siempre. Peter sonriendo a pesar del peso de la situación. Relájate, por ahora, con toda el agua de vuelta dentro de la presa, finalmente podemos salir de esta maldita burbuja, dijo, con la voz alivio y sarcasmo. Tendremos que seguir reforzando donde se rompe la presa, pero va a ser mucho más fácil ahora que solo estamos reteniendo el agua de una dirección. Tony levantó una ceja, su cara sigue siendo seria. Claro, pero eso todavía deja el pequeño problema de cómo enchufar realmente esta cosa. Peter puso los hombros en blanco, ya sintiendo que la tensión se elevaba a medida que los esfuerzos combinados de los Jedi y Wanda aliviaban su carga. Una cosa a la vez, dijo encogiéndose de hombros. Centrémonos en salir de esta burbuja primero. Wanda parecía escéptica. ¿Cómo salimos de aquí sin inundar el lugar? Peter irritando, respirando profundamente mientras recuperaba sus fuerzas. Sígueme. Girándose sobre su talón, Peter dirigió el camino, sus pasos salpicando ligeramente mientras se movía hacia el borde de la burbuja. Los demás siguieron, mirando nerviosamente a la pared de agua congelada que se cierne sobre ellos, pero confiando en Peter para guiarlos. Con un sutil gesto de su mano, Peter movió la barrera, haciendo que la burbuja se moviera con ellos, guiando lenta pero segaramente la enorme pared de agua hacia atrás, como si estuvieran atravesando un portal hacia otro mundo. Muy pronto, emergieron exactamente donde la presa se había roto, saliendo de la pared de agua como si hubieran cruzado a la realidad desde alguna dimensión alternativa. El aire fresco de la noche golpeó sus rostros, y por un momento, todos respiraron un suspiro colectivo de alivio. Finalmente se liberaron de la presión del agua sofocante. Los agentes de S.H.I.E.L.D. y las viudas negras, que habían estado aguantando sus nervios, visiblemente relajados, algunos incluso se estrellaron contra la presa rota, sus respiraciones irregulares por la tensión. Cosmo se acercó a Peter, sacudiendo el agua de su pelaje. Mucho mejor afuera, ¿verdad? Steve se rió, frotándose la nuca. Me quedo con tierra seca flotando en una burbuja de agua cualquier día. Pero el alivio momentáneo fue de corta duración. Mientras Peter escaneaba el área, sus sentidos Jedi detectaron algo que se acercaba. Sus ojos se estrecharon ligeramente, y su atención se acercó a las figuras que caminaban hacia ellas. B saludó con entusiasmo mientras conducía a un grupo de caras conocidas, Optimus Prime y los Autobots, directamente hacia Peter y los demás. ¿Los Autobots están por fin aquí? Pedro pensó. Detrás de ellos, moviéndose con cautela, estaban los mutantes, los X-Men y la Hermandad, sus tensiones visibles en cada paso. Los grupos parecían estar al límite, conscientes de la presencia del otro, pero no dispuestos a dar el primer paso. La expresión de B se iluminó cuando vio a Peter, su servo zumbando mientras daba un saludo emocionado. Pedro. B sonó, su voz se llenó de alivio y alegría. Optimus Prime se movió para saludar formalmente a Peter. Peter Quill, comenzó, su voz profunda resonando con respeto. Tú tienes. Pero antes de que pudiera terminar, fueron interrumpidos por una luz cegadora. Múltiples focos de helicópteros de noticias que circulaban por encima se centraron en ellos, lanzando haces duros sobre el grupo. Las cámaras se acercaron, capturando cada momento para que el mundo lo viera. La cara de Peter, junto con la de todos los demás, ahora se transmitió a millones de personas en todo el país. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de las implicaciones. Su identidad,
La presencia de los Autobots, los mutantes, todos se mostraron en vivo en la televisión nacional. Peter murmuró en voz baja. «Oh, mierda». C-190, conversando con Optimus. Peter quedó congelado bajo las luces brillantes de múltiples helicópteros de noticias, su rostro iluminado para que el mundo lo viera. En ese momento, todo lo que Peter podía pensar era en cómo su rostro probablemente se estaba transmitiendo por todo el país, si no el mundo. Bueno, ahí va mi identidad, pensó, haciendo una mueca mientras el peso de la situación se asentaba. Siempre había esperado mantener su identidad oculta al público. Vivir con un perfil bajo era clave para alguien como él, especialmente teniendo en cuenta todo lo que hizo con su tripulación, los Jedi e incluso S.H.I.E.L.D. Pero esa esperanza acababa de ser destrozada. Su molestia creció, pero después de unos momentos, Peter se obligó a calmarse. Respiró hondo, repasando los hechos en su mente. De acuerdo, mi cara está ahí fuera, pero eso no significa necesariamente que mi identidad lo esté. Tenía razón. Por lo que el mundo sabía, no había Peter Quill. En realidad no. Sus registros de infancia eran mínimos, un certificado de nacimiento y un caso de persona desaparecida, nada más. Había desaparecido de la Tierra cuando era niño, y nadie había seguido su ejemplo desde entonces. Sin registros escolares, sin historial laboral, nada que rastree hasta él. Aún así, la idea de que la gente conociera su cara dejó un sabor amargo en su boca. Tendría que lidiar con el reconocimiento de aquí en adelante, aunque era un pequeño consuelo que nadie supiera quién era realmente. Justo cuando Peter estaba trabajando en sus preocupaciones, las luces cambiaron. Se dio cuenta de que las cámaras de noticias no se enfocaban en él tanto como temía. En cambio, estaban apuntando hacia los miembros más inusuales de su grupo, como Beast, cuyo pelaje azul ya estaba llamando la atención de cada cámara de helicóptero de arriba. La vista de los Autobots, de formas metálicas masivas, también se convirtió en un espectáculo instantáneo. Pero, incluso más que eso, el mundo y los reporteros estaban totalmente aturdidos por otra persona. Tony Stark. Peter parpadeó cuando la comprensión lo intentó. Tony había salido del agua antes con el casco de su traje abierto, su cara completamente expuesta a las cámaras. En el caos de la situación, Tony no esperaba la presencia de los medios, y ahora no había manera de ocultarlo. El multimillonario, playboy y magnate de la tecnología estaba de pie junto a un grupo de mutantes y robots gigantes, vestidos con una armadura roja y dorada. El aire se sentía tenso mientras los helicópteros giraban y las voces de los reporteros se transmitían a través de los altavoces en la distancia, transmitiendo cada momento en todo el país. Espera, eso es. Tony Stark, uno de los presentadores de noticias tartamudeó, su voz crujiendo de incredulidad. Estamos viendo, sí, ese es Tony Stark. ¿Qué demonios está haciendo aquí? Otra presentadora se cortó, su voz se elevaba en estado de shock. Tony Stark, accionista mayoritario y futuro CEO de Stark Industries, está en el lugar del desastre de la presa Over. ¿Qué está pasando aquí? ¿Stark Industries está involucrada con mutantes? ¿Es él mismo un mutante? ¿Podría ser un proyecto de Stark Industries que salió mal?, preguntó una reportera, su tono frenético. ¿Es Tony Stark responsable de estos robots? ¿O están aquí para ayudar? Otros se aferraron al ángulo mutante, alimentando el miedo y la incertidumbre. Con los mutantes involucrados, tenemos que preguntarnos, ¿podría ser este el comienzo de una conspiración mutante más grande? ¿Están trabajando con Stark Industries? La especulación se volvió más salvaje por segundo, los medios de comunicación se arremetieron en confusión y miedo mientras luchaban por dar sentido a lo que estaba sucediendo en la presa. Peter miró a Tony, viendo al hombre sonreír cansado y saludar mientras los helicópteros continuaban su implacable enfoque en él. La reputación de Tony estaba a punto de dar un giro salvaje, y parecía saberlo. Pero por ahora, no había mucho que pudiera hacer excepto lidiar con la crisis inmediata. Peter suspiró. Genial. Justo lo que necesitábamos. Podía sentir el peso del mundo observándolos, pero ahora no había tiempo para preocuparse por eso. Caminó hacia Optimus, sus pasos ligeros pero decididos, sus ojos se fijaron en el enorme líder de Autobot que se elevaba sobre el resto del grupo. Esta fue la primera vez que Peter conoció a Optimus en persona. Hasta ahora, su única comunicación había sido a través de una breve conversación en holograma. Ahora, cara a cara, el gran tamaño y la presencia del líder de Autobot era difícil de ignorar. Es casi el doble del tamaño de B. Pensó Peter inconscientemente. Optimus, Peter lo saludó, ofreciéndole un asentimiento de respeto. Me alegra de conocerte finalmente en persona. Eres mucho más grande de lo que imaginaba. Optimus, su voz profunda y tranquila resonando, hizo una ligera inclinación de su cabeza a cambio. Peter.
Es un placer conocerte también. Aunque me gustaría que fuera en diferentes circunstancias. Peter se rió con secuencia. ¿No es así siempre? Antes de que la conversación pudiera continuar, B se acercó al lado de Peter, su marco amarillo y negro resplandeaba bajo los focos. Su óptica se iluminó, claramente feliz de ver a Peter. Ahí estás, dijo Peter, su voz tomó un tono más casual cuando se volvió hacia B. Te estaba buscando antes, pero supongo que estabas recogiendo a tus compañeros. B ascendiendo con la cabeza, su servo zumbando en respuesta mientras estaba y hacía clic de acuerdo. Perdón por haber hecho por mi cuenta. Cuando terminaron de hablar, la expresión de Optimus se volvió más seria, su tono cambió. Peter. ¿Es segura la chispa? Peter dudó solo un segundo antes de asentir. Alcanzó el cuello que colgaba debajo de su camisa y lo sacó, revelando el pequeño cubo brillante. En el momento en que la chispa salió a la vista, cada Autobot detrás de Optimus reaccionó como si se hubiera accionado un interruptor. Al unísono perfecto, todos cayeron a una rodilla, sus formas masivas se inclinaban en reverencia. La vista era sorprendentemente, estos imponentes robots, cada uno de ellos guerreros por derecho propio, arrodillados ante un simple collar que colgaba del cuello de Peter. Optimus se mantuvo en pie, aunque su óptica se suavizó con una mezcla de alivio y reverencia. Había estado en la presencia de la chispa antes y conoció su atracción, pero también entendía su importancia mejor que nadie. Aún así, ver a sus soldados arrodillados fue un recordatorio de lo poderoso que era realmente el artefacto. Peter miró a su alrededor, un poco de asombro por la pantalla. Vale, todos ustedes pueden estar de pie ahora, dijo torpemente, metiendo el cuello de nuevo en su camisa. Los Autobots se levantaron lentamente de pie, su óptica brillando con un propósito renovado. Optimus dejó escapar un suspiro tranquilo de alivio. Gracias, Peter. Has mantenido la chispa segura. Por eso, estamos en deuda tuya. Peter lo desató, tratando de minimizar la importancia. No lo menciones. Solo haciendo lo que puedo. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, un nuevo sonido llegó a sus oídos, el llanto de las sirenas y la inconfundible prisa de los vehículos que se aproximaban. Peter se volvió hacia el ruido, sus ojos se estrecharon cuando una ola de coches de policía y camiones de bomberos llegó a la escena. Los oficiales, claramente asustados e inseguros de en qué se estaban metiendo, se amontonaron de sus autos con las armas desenvainadas, formando una línea inestable cuando se acercaban al grupo. El miedo era palpable. Los ojos de los oficiales se lanzaron nerviosamente entre los Autobots, los mutantes y el grupo de humanos de pie juntos. Sus manos agarraban sus armas con fuerza, los dedos temblaban en los gatillos mientras se enfrentaban a seres que, a sus ojos, desafiaban todo lo que sabían. Un oficial, claramente el que está a carga, se dio paso adelante, con la voz temblorosa pero firme mientras gritaba, «Todos aquí, dejen caer sus armas y ríndanse de inmediato. Te estamos llevando bajo custodia». Peter levantó una ceja, mirando a los Autobots detrás de él, luego a los mutantes parados a un lado. Podía decir por la forma en que los oficiales estaban sudando y temblando que no tenían idea de con qué estaban lidiando. «Esto va a ser un desastre», murmuró Peter en voz baja mientras levantaba las manos lentamente, señalando a los demás que se mantuvieran tranquilos. Optimus Prime también dio un paso adelante, levantando su mano masiva en un gesto pacífico. «No te hacemos daño», dijo, con su voz profunda tranquila y tranquilizadora. Pero el gran tamaño y el poder del líder de Autobot solo parecía intimidar aún más a los oficiales. Los ojos del oficial principal se abrieron cuando vio a Optimus, y su voz vaciló. Quédate atrás. No te muevas. En el momento en que los policías pusieron sus armas contra Optimus, los Autobots reaccionaron, sus armas desplegándose con una serie de zumbos y clics mecánicos. Sus explosiones de plasma estaban dirigidas directamente a los oficiales, sus enormes marcos empequeñecían a los humanos, haciendo que la situación fuera aún más precaria. Detrás de ellos, la Hermandad de Mutantes, dirigida por Magneto, respondió de forma. Sabertooth desnudó sus colmillos, las garras temblando como si estuvieran ansiosos por una pelea, mientras Juggernaut se rompía los nudillos, su enorme cuerpo se avecinaba amenazantemente. Incluso Mystic y Toad miraban a la policía con fría indiferencia, listos para atacar si fuera necesario. Los X-Men, de pie con más restricción, estaban claramente incómodos, pero mantuvieron la compostura. Habían estado en demasiadas situaciones tensas con la policía como esta para escalar las cosas innecesariamente. Muy pronto, Peggy dio un paso adelante, sus instintos militares se activaron mientras metía la mano en su bolsillo. Pero, la emoción hizo que la policía ya estaba nerviosa, aún más ansiosa, y gritaron, «¡Alto! ¡Manos arriba! Ahora». Peggy los ignoró, sacando tranquilamente su insignia de Shield y mostrándosela a los oficiales.
Soy la agente Peggy Carter de SHIELD. Necesitas bajar tus armas, ahora. Todo esto es un gran malentendido. Los oficiales la miraron fijamente, confundidos e inseguros. El nombre SHIELD no significaba nada para ellos. No habían oído hablar de ello, y desde su perspectiva, estaban mirando a un grupo de robots gigantes, mutantes con habilidades peligrosas e individuos fuertemente armados que claramente tenían más potencia de fuego que ellos. Uno de los oficiales, con la mano temblando, gritó, no estamos bajando nada. La expresión de Peggy se aguantó, pero sabía que discutir no los llevaría a ninguna parte. A pesar de su autoridad, la situación se tambaleaba al borde del caos, con ambas partes a momentos de un enfrentamiento violento. Los Autobots todavía apuntaban con sus blastes de plasma, y la hermandad estaba observando a la policía como depredadores mirando presas. Al darse cuenta de que las credenciales de Peggy no estaban calmando la situación, Peter se dio un paso adelante, su mente se aceleraba mientras intentaba pensar en una manera de difundir las cosas. Lo último que quería era que las noticias transmitieran una pelea en vivo entre la policía y ellos. Después de todo, los mutantes ya tenían una mala reputación, y presentar el mundo a los Cybertronians de esta manera solo empeoraría las cosas. Volviéndose a Tony, Peter dijo rápidamente, necesito un teléfono. Tony levantó una ceja, incrédulo. ¿Un teléfono? ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Solo entrégalo. Tony suspiró, pero obedecí, su traje de Iron Man se abrió para revelar un teléfono móvil elegante y compacto que Peter nunca había visto antes. Era mucho más pequeño que los teléfonos torpes que ha estado usando desde que llegó a la Tierra. Peter lo tomó, levantando una ceja. ¿De dónde ha sacado esto? Lo logré, respondió Tony encogiéndose de hombros. No te preocupes por eso. Peter irritando. Hazme uno más tarde. Sin perder ni un segundo más, comenzó a marcar un número, llevándose el teléfono al oído mientras sonaba. La policía, al notar su movimiento, reaccionó de inmediato. Oye. Basta de eso, uno de los oficiales gritó, presa del pánico de su voz. Baja el teléfono. Peter levantó su mano libre, sosteniendo un dedo. Dame un minuto, dijo con calma, ignorando por completo su demanda mientras avanzaba, pasando por Peggy. La policía, ahora aún más nerviosa, le gritó que se detuviera mientras se acercaba, sus dedos se contraían en los gatillos. Justo cuando parecía que los oficiales estaban a punto de disparar por puro miedo, alguien respondió a la llamada en el otro extremo de la línea. Peter irritando, su tensión se aliviaba mientras hablaba por teléfono. Oye, siento despertarte, pero me he encontrado en una situación y me vendría bien tu ayuda. La policía dudó, su confusión creció. ¿Con quién estaba hablando? Peter escuchó por un momento, asintiendo antes de continuar. No necesito mucho. Solo habla con los policías por mí. Todo es un malentendido, pero no saben sobre SHIELD, así que Peggy no fue de mucha ayuda. Otra pausa mientras Peter escuchaba la respuesta en el otro extremo, su sonrisa se ensanchaba ligeramente. Gracias. Te entregaré a ellos. Peter se volvió hacia el oficial principal, el que más había estado gritando, y extendiendo el teléfono hacia él. Él quiere hablar contigo. El oficial parpadeó, dudando antes de alcanzar el teléfono. Su mano temblaba ligeramente cuando se puso el dispositivo en la oreja. ¿Hola? ¿Quién es? Hubo una pausa, y luego la cara del oficial se volvió pálida mientras la voz del otro extremo respondía. Este es el presidente Bill Clinton. ¿Con quién estoy hablando? El oficial principal casi dejó caer el teléfono, sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿Presidente Clinton? Su voz se rompió cuando el peso de la situación finalmente se hundió. Rápidamente se dio cuenta de que lo que estaba pasando aquí estaba muy por encima de su nivel salarial. C-191, encontrada. Con la policía ocupada hablando con el presidente Clinton y confirmando todo, Peter vio una oportunidad para tomar el control de la situación. No tenía mucho tiempo, el agua en la presa todavía estaba retenida por él y solo, ya que los Jedi necesitaban un descanso, y si dejaba que su concentración se escapara incluso por un segundo, todo se derrumbaría de nuevo, desatando una segunda ola más devastadora. No podía dejar que eso sucediera. Así que, superando su cansancio, Peter se hizo cargo. Su voz era tranquila pero firme cuando comenzó a dar órdenes. Tony, llamó, volviéndose hacia el multimillonario. Necesito que analices las secciones rotas de la presa. Averigua cuánto metal necesitaremos para las reparaciones y la mejor manera de sellarlo. Tony levantó una ceja, pero se dio cuenta rápidamente. Sus ojos se movieron a Magneto, y sonriendo, entendiendo el plan de Peter. Lo entendí.
Sin decir otra palabra, el casco de Tony se cerró con un clic metálico y disparó al aire, volando hacia la presa. Los escáneres de su traje se iluminaron cuando comenzó a analizar la estructura, ya calculando la cantidad de material necesario y diseñando una solución rápida. Peter luego volvió su atención hacia Magneto, que había escuchado el intercambio con Tony. La expresión severa del hombre mayor permaneció inmóvil, sus brazos cruzados mientras se cernía justo por encima del suelo, su capa ondeando detrás de él. Sus ojos estaban fríos cuando se tocó con la mirada de Peter, y estaba claro lo que estaba a punto de decir antes de que las palabras salieran de su boca. No estoy perdiendo el tiempo ayudando a los humanos, declaró Magneto, con la voz con desdén. Está en juego su presa, sus ciudades, sus vidas, no las nuestras. Los mutantes no sufrirán si esa agua se libera. Solo ellos lo harán. Peter sintió una oleada de frustración, pero la contuvo. Necesitaba la ayuda de Magneto, y no podía permitirse el lujo de dejar que su temperamento se apoderara de él ahora. Respiró hondo y se dirigió a Magneto de nuevo, su voz tranquila pero puntiaguda. ¿Cuántos mutantes crees que viven en esas ciudades? Podrías pensar que es solo un puñado, pero ¿estás realmente dispuesto a arriesgar sus vidas? Los dejas sufrir porque quieres aferrarte a este rencor contra la humanidad. Los labios de Magneto se apretaron en una delgada línea, pero Peter continuó, su tono cambió a algo más suave, casi suplicando. Los mutantes siguen siendo humanos, Eric. Ya sea que elijas creerlo o no. Todos somos parte de este mundo. Y ahora mismo, necesitamos salvar vidas, no actuar como niños obstinados. Durante un largo momento, Magneto se quedó en silencio, su mirada fría se fijó en Peter. Pero lentamente, su expresión se suavizó, solo un poco. Dejaba un largo y frustrado aliento antes de hablar finalmente. Bien, gruñó, claramente no contento, pero no dispuesto a dejar que los mutantes inocentes mueran por el mezquino orgullo. Sin otra palabra, Magneto flotó más alto en el cielo, sus poderes se extendían para llamar al metal en el área y las materias primas enterradas en la tierra de abajo. Los fragmentos de metal y los trozos de escombros comenzaron a acumularse a su alrededor, formando una colección de recursos para el trabajo de reparación. Peter soltó un suspiro de alivio, agradecido de que Magneto no hubiera tenido más lucha. Con una parte del plan en marcha, se volvió hacia la pieza final. Caminando hacia Optimus Prime, que había estado calmando a sus hombres después de su tenso encuentro con la policía, Peter se dirigió al líder de Autobot. Optimus, también nos vendría bien tu ayuda. Una vez que Magneto reúna los materiales y Tony termine el diseño, necesitaremos que su equipo suelde la presa. ¿Crees que puedes manejar eso? Optimus ascendió sin dudarlo. Por supuesto. Ya has hecho más que suficiente por nosotros, Peter. Ayudaremos de cualquier manera que podamos. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Peter. Gracias, Optimus. Te lo agradezco. Con el plan puesto en marcha, todo comenzó a caer en su lugar. El traje de Iron Man de Tony voló alrededor de la presa, escaneando cada grieta y fisura, calculando las medidas exactas del metal necesarias para parcharlo. Arriba, el poder de Magneto se arremolinaba, reuniendo más y más materiales mientras se preparaba para reconstruir las secciones rotas de la presa. Mientras tanto, los Autobots, dirigidos por Optimus, estaban listos, sus blastes de plasma se prepararon para soldar el metal en su lugar tan pronto como se colocaron los materiales. Pero justo cuando estaban a punto de comenzar, la policía regresó, habiendo terminado su llamada con el presidente. El oficial principal se acercó a Peter, su expresión avergonzada mientras sostenía el teléfono. Aquí está tu teléfono de vuelta, dijo, su tono es mucho más respetuoso que antes. Le pedimos disculpas por el malentendido, señor. Peter tomó el teléfono, metiéndolo en el bolsillo de su chaqueta mientras asentía. No hay problema. Entiendo que las cosas parecían bastante locas. El oficial miró nerviosamente a la presa, claramente todavía sacudido por la vista de la enorme pared de agua siendo retenida por lo que parecía nada en absoluto. ¿Cómo estás reteniendo todo eso? Peter se reunió con la mirada del oficial, su expresión seria. Lo estoy sosteniendo con mis poderes. Pero no podré mantener para siempre. Es por eso que estamos planeando una reparación rápida, algo que aguantará hasta que los profesionales puedan venir y arreglarlo de verdad. Los ojos del oficial se abrieron de par en par, claramente asombrado de la situación. Eso es increíble. Peter se encogió de hombros. Es mucho trabajo, pero lo conseguiremos. El oficial ascendió, mirando hacia Tony, que todavía estaba escaneando la presa, y luego hacia Magneto, que estaba levitando enormes trozos de metal en su lugar. Su asombro se mezcló con la cautela, especialmente cuando miró a los mutantes, pero no dijo nada al respecto. ¿Necesitas ayuda de nosotros?
El oficial preguntó después de un momento, su tono más cooperativo que antes. Peter sacudió la cabeza. Lo tenemos resuelto. Pero si quieres ayudar, puedes asegurar el área. Evitar que los equipos de noticias y cualquier otra persona se acerquen demasiado. Lo último que necesitamos es que alguien interrumpa las reparaciones. El oficial siguió la mirada de Peter hacia las furgonetas de noticias que estaban comenzando a rodar, junto con más helicópteros zumbando peligrosamente bajo en un intento de obtener mejores tomas de la escena. Lo entendí, dijo el oficial con un sentimiento. Nos aseguraremos de que no se interpongan en tu camino. Mientras la policía se volvía para manejar el control de la multitud, los bomberos y otros socorristas se unieron a ellos, instalando barricadas y empujando a los medios de comunicación a una distancia segura. Con el área asegurada y todos en posición, Peter miró hacia el cielo, respirando hondo. El plan estaba en marcha. Ahora solo era cuestión de juntarlo todo. De acuerdo, murmuró para sí mismo. Hora de arreglar una presa. Mientras tanto, lejos de la presa destruida Over, Megatron y los Decepticons regresaron a su base temporal, una instalación abandonada de Stark Industries que Obadiah Stane había requerido para ellos. La base, que había servido a su propósito durante un tiempo, ya no era segura. La destrucción en la presa Over y su conexión con Stane sin duda habían atraído la atención no deseada. Tendrían que irse pronto, pero por ahora, Megatron tenía otros asuntos que abordar. Después de que el tsunami de la presa los hubiera arrastrado, algunos de los lacayos más afortunados de Megatron habían logrado localizar y capturar a Stane. El hombre había sido encontrado noqueado y restringido en una nave estacionada, junto con algunos agentes de S.H.I.E.L.D. Los agentes, por supuesto, habían sido tratados de forma rápida y eficiente, asesinados antes de que pudieran siquiera intentar defenderse. Sin embargo, Stane se salvó. Ahora, mientras los Decepticons se establecieron en su base una vez más, la óptica de Megatron respaldó de furia mientras inspeccionaba a su prisionero. Su temperamento había estado hirviendo desde la debacle en la presa, y Stane iba a soportar la peor parte de su ira. La voz de Megatron, profunda y retumbante, se hizo eco a través de los fríos pasillos metálicos de la base. Starscream. Ladró, su voz goteaba de malicia. Despierta al prisionero. Starscream, que había estado de pie cerca con su expresión habitual, se burló de la orden. Con mucho gusto, señor Megatron, siseó, volviéndose hacia uno de los lacayos de Decepticon a su lado. El lacayo, de pie obedientemente a la atención, sostenía el cuerpo inconsciente de Stane en sus manos metálicas. Sin previo aviso ni dudarlo, Starscream arrebató la forma flácida de Stane de las garras del lacayo y lo empujó sin ceremonias al suelo, justo a los pies de Megatron. El cuerpo del humano golpeando el suelo duro con un golpe repugnante, sacudiéndolo despierto con un gemido dolorido. Stane parpadeó, desorientado y adolorido por todas partes. Su cabeza palpitaba, le dolía el cuerpo, y por un momento, luchó por entender dónde estaba. Pero cuando abrió los ojos y vio la enorme y carmesí óptica de Megatron mirándolo fijamente, la fría furia que irradiaba del líder de Decepticon era inconfundible. El miedo se disparó en las venas de Stane cuando se dio cuenta de la precariedad de su situación. Lo último que recordaba era ser atrapado y noqueado, y ahora, estaba a merced de las mismas criaturas que había pensado manipular. La mirada de Megatron se asoló hacia Stane, su imponente marco proyectaba una sombra opresiva sobre el humano tembloroso. Sus dedos metálicos se flexionaron, el sonido de acero molido llenando el aire mientras su furia justo debajo de la superficie. Stane, gruñó Megatron, su voz baja y peligrosa. Tienes mucho por lo que responde. Stane, gimiendo por el dolor de su caída, finalmente logró hablar, su voz temblando de miedo y desesperación. Yo, puedo explicar. Pero a Megatron no le interesaban las excusas. Su óptica se estrechaba, y la habitación parecía oscurecerse bajo el peso de su ira. Lo explicarás, respondió Megatron, su voz llena de fría amenaza. ¿Pero qué te gustaría explicar primero? ¿El hecho de que la chispa no estaba donde dijiste que estaba? ¿El hecho de que nos llevaste a mí y a mis hombres a una trampa? ¿El hecho de que seas responsable de sus muertes? Stane solo podía tartamudear en respuesta, su mente se apresuraba a tener respuestas. No lo hice. Nunca quise decir, la información debe haber sido. Luchó por encontrar sus palabras, con los ojos muy abiertos de miedo. Sus pensamientos se revolcó, tratando de comprender cómo todo había salido tan mal. Claro, su inteligencia había estado apagada, pero ¿los estaba llevando a una trampa? Él no tenía la intención de hacer eso. La óptica de Megatron se estrechaba aún más a medida que su voz se oscurecía. ¿Y qué pasa con los humanos con habilidades? ¿Has fallado en mencionarlos a propósito? El corazón de Stane se aceleró, su aliento se atacó en su garganta. No lo sabía, lo juro, jadeó,
La desesperación se indultó en su voz. No pensé que estarían allí. No tenía ni idea. Antes de que Megatron pudiera entregar su siguiente y dura reprimenda, el sonido de la televisión en la esquina de la habitación llamó su atención. El televisor, uno de los muchos monitores de vigilancia que bordean la base, parpadeaba con las imágenes de una transmisión de noticias en vivo. Una vista de helicóptero mostraba a un grupo de humanos de pie junto a la presa Over rota. Los presentadores de noticias ya estaban en pleno modo de miedo, sus voces urgentes mientras culpaban a todos los que podían por el desastre en la presa. La presencia de estos robots, junto con mutantes, plantea preguntas preocupantes. ¿Estas máquinas están involucradas en la destrucción? ¿Están controladas por los mutantes? El presentador cuestionó sin aliento. La óptica de Megatron se estrechaba con curiosidad. «Robots», murmuró en voz baja. Al principio, pensó que estaban hablando de sus Decepticons, pero sus sospechas pronto se confirmaron cuando la cámara se acercó a una figura familiar, Optimus Prime, flanqueado por un pequeño ejército de Autobots. La vista de su némesis hizo que los puños de Megatron se apretaran, el metal rechinando mientras su rabia se estallaba. Así que, también están aquí. Por un momento, Stane vio su oportunidad. La ira de Megatron ya no estaba dirigida hacia él. Agradeció en silencio cualquier suerte que le hubiera ahorrado la peor parte de la ira del líder de Decepticon, al menos por ahora. Pero entonces, algo en la pantalla hizo que Megatron se congelara. La cámara capturó el momento en que Peter se acercó a Optimus. Los dos intercambiaron palabras, y luego Peter metió la mano en su camisa y sacó algo de una cadena. Un cuello. Megatron se inclina más cerca de la pantalla, su óptica parpadea con el reconocimiento. Al principio, no estaba seguro de qué era lo que Peter le había mostrado a Optimus, pero luego, cuando vio la reacción de los Autobots, arrodillados ante Peter, la realización lo golpeó como un rayo. La chispa. Los murmullos entre los lacayos de Megatron llenaron la habitación, ya que ellos también reconocieron lo que colgaba del cuello del humano. La chispa, lo mismo que habían estado buscando, había caído en manos de un humano. La rabia de Megatron se desbordó, pero ya no estaba dirigida a Stane. Se arremolinó para enfrentarse a la pantalla, su óptica con intensidad. «Ese humano, ¿quién es él?», gruñó, señalando un enorme dedo de metal a Peter en la pantalla de la televisión. Stane, todavía en el suelo, miró fijamente la pantalla, con el corazón latiendo. No sabía quién era Peter, pero vio una astilla de oportunidad para salvar su propia piel. «No lo sé», tardó Stane, «pero puedo averiguarlo. Te juro que descubriré todo lo que quieras saber». Megatron se cernía sobre Stane, su enorme sombra se tragaba al todo humano. Durante un largo y tenso momento, pareció la oferta. Luego, lentamente, dio un asentido, aunque su voz permaneció tan fría como el acero. «Esta es tu última oportunidad, Stane», advirtió, su tono lleno de promesa letal. «Fállame de nuevo, y desearás que te hubiera matado hoy». Stane tragó con fuerza, asintiendo frenéticamente. C-192, suerte inclinada. Peter se paró a poca distancia de la presa Over rota, con el cuerpo tenso y temblando mientras seguía reteniendo el agua. Sus ojos estaban cerrados en concentración, con cuentas de sudor formándose en su frente. El gran peso del agua lo presionó, amenazando con liberarse en cualquier momento, pero Peter se mantuvo firme. A su alrededor, la escena era un caos controlado de reparaciones, con Tony Stark tomando el mando de la operación. Su traje de Iron Man zambaba de energía mientras se dirigía al trabajo, su voz crujió sobre las comunicaciones tanto a Magneto como a los Autobots. «De acuerdo, escucha», sonó la voz de Tony, autoritaria y clara. «Tenemos los esquemas. Magneto, necesito que empieces a colocar los refuerzos metálicos exactamente donde los he marcado. Autobots, sigan su ejemplo y suéldenlo en su lugar tan pronto como esté listo. Estamos corriendo contra el reloj aquí». Magneto flotaba en el aire, su capa fluyendo detrás de él mientras se concentraba, con las manos extendidas. Usando sus poderes, manipuló los enormes trozos de metal que había sacado de la tierra circundante, guiándolos hacia las secciones dañadas de la presa con precisión. El metal gimió y crujo mientras se deslizaba en su lugar, el sonido resonando en el aire nocturno. Optimus Prime y los otros Autobots se mantienen alrededor, sus blastes de plasma preparados y listos. Tan pronto como el metal estuvo en su lugar, comenzó a soldarlo, chispas brillantes volando mientras fusionaban los refuerzos metálicos a la estructura de la presa. Johnny voló por encima, escaneando cada parche y grieta, asegurándose de que las reparaciones progresaran según lo planeado. Su cara estaba tensa de concentración, sabiendo que cualquier retraso podría significar un desastre. «Estamos progresando», murmuró para sí mismo, aunque sus ojos se movieron hacia Peter. Podía ver la tensión grabada en la cara de su joven amigo.
El aguamiento de Peter se hacía más visible con cada minuto que pasaba. Su cuerpo tembló por el esfuerzo de contener el agua, sus respiraciones venían con jadeos andrajosos. Había estado parado allí, manteniendo el agua en su lugar, durante demasiado tiempo. Los Jedi, dispersos cerca, hicieron todo lo posible para ayudar, pero ninguno de ellos pudo igualar el poder de Peter en la fuerza. Ni siquiera el maestro Windu pudo contener el agua durante más de unos momentos antes de que la tensión se volviera demasiado. No sé cómo lo está haciendo, murmuró uno de los Jedi, su voz llena de asombro mientras veía a Peter continuar sosteniendo el agua en su lugar. Nadie tiene ese tipo de poder. Otro Jedi, con su rostro lleno de incredulidad, sacudió la cabeza. Él es más poderoso que cualquiera de nosotros, incluso el maestro Windu. Es casi irreal. Peggy se puso a un lado, viendo cómo se desarrollaba la escena con ojos agudos. No pude evitar escuchar las conversaciones en silencio de los Jedi, las palabras elegido resonando en su mente desde antes. Uno de los Jedi había llamado a Peter así, el elegido. ¿Pero por qué? ¿Cómo podría un recién nombrado caballero Jedi como Peter poseer un poder del que incluso los maestros Jedi carecían? Los pensamientos de Peggy se agitaron mientras miraba a Peter. Ella no lo conocía desde hacía mucho tiempo, pero incluso ella podía decir que había algo diferente en él, algo más. Ella quería preguntarle a los Jedi qué querían decir, pero ahora no era el momento. Las reparaciones aún estaban en curso, y Peter todavía estaba luchando por mantener el agua a raya. Ella le preguntaría más tarde, una vez que esto terminara. Mientras tanto, Tony, mirando hacia atrás a la forma agotada de Peter, se dio cuenta de la urgencia de la situación. Necesitaban terminar las reparaciones, y rápido. Magneto, llamado. Nos estamos quedando sin tiempo. Peter no puede aguantarlo para siempre. Los ojos de Magneto se estrecharon en concentración, pero no dijo nada en respuesta. Simplemente aumentó la velocidad de su trabajo, moviendo más metal en su lugar, mientras que los Autobots seguían su ejemplo, soldando los parches lo más rápido posible. A medida que el trabajo continuaba, el mundo observaba con asombro. Los helicópteros de noticias flotaban por encima, capturando cada momento de las reparaciones. Las imágenes de Magneto manipulando el metal, los Autobots trabajando con increíble precisión y Peter reteniendo un muro de agua con nada más que fuerza de voluntad extendida a través de las pantallas de televisión en todo el país. Mientras tanto, Stane fue despedido, y los Decepticons comenzaron a salir de la base que habían estado usando. La ubicación ya no era segura, no después de que su conexión con Stane hubiera sido expuesta. Necesitaban una nueva base, una que Tony Stark no conocía. Afortunadamente, Stane ya había proporcionado otra ubicación, una instalación más segura que los mantendría ocultos de los ojos indiscretos de Stark. Y mientras los Decepticons se empacaban y se mudaban, Stane se preparó para su misión. Sabía que si no entregaba, las amenazas de Megatron se convertirían en realidad. Su estatus entre los Decepticons ya había recibido un golpe después de la debacle en la presa, y ahora estaba al borde de perderlo todo. Su plan era simple, infiltrarse en Stark Industries antes de que Tony tuviera la oportunidad de derrocarlo y reunir cualquier información que pudiera encontrar sobre Peter. Los Decepticons le habían dado un pequeño transformador para ayudar con la tarea, un Decepticon del tamaño de su palma, diseñado para operaciones encubiertas. Era una cosita burlona y bocazas, y Stane ya la odiaba. Mientras conducía hacia Stark Industries, el pequeño transformador se sentó en su asiento del pasajero, refunfuñando para sí mismo. No puedo creer que esté atrapado cuidando a un bicho humano como tú, murmuró, su pequeña óptica parpadeando con molestia. No ha sido más que problemas desde el principio. Si yo fuera Lord Megatron, yo. Stane apretó los dientes, obligándose a soportar los insultos del Decepticon durante todo el viaje hasta allí. No tenía otra opción. Su vida dependía de esta misión, y no importaba cuánto odiara recibir pedidos de estas máquinas, tenía que llevarla a cabo. Cuando llegó a Stark Industries, el sol estaba empezando a salir y el edificio estaba casi vacío. Stane pasó a través de los puntos de control de seguridad con facilidad, su acceso como ejecutivo de alto rango, afortunadamente, todavía está intacto. Cuando llegó al taller de Tony, el Decepticon saltó de su bolsillo y abrió la puerta en un instante, burlándose de los alrededores. Ya es hora. Acabemos con esto, murmuró, sus diminutas extremidades zumbando mientras se hundía hacia la computadora de Tony. A medida que se acercaba a la estación de trabajo, Jarvis, la inteligencia artificial siempre vigilante de Tony, detectó inmediatamente la intrusión. Señor, no está autorizado a acceder a esta área, la voz de Jarvis resonó por la habitación, tranquila pero firme. Te sugiero que te vayas antes de que avise a seguridad. El corazón de Stane saltó un latido, pero el Decepticon actuó más rápido. Buen intento, pequeño esclavo.
A la velocidad del rayo, el pequeño Decepticon saltó sobre el ordenador de Tony, sus pequeñas garras cavando en el metal mientras se enganchaba. Su óptica brillaba mientras interconectaba con el sistema, asumiendo los controles de Jarvis. Advertencia, se ha detectado acceso no autorizado. Inminente violación de la seguridad, advirtió Jarvis, su voz es más urgente ahora. Pero antes de que la IA pudiera activar las alarmas, el Decepticon lo apagó, silenciando a la IA por completo. La habitación se volvió inquietantemente silenciosa, excepto por el suave zumbido del Decepticon trabajando para hackear el ordenador y las bases de datos de Tony. Stane dejó salir un respiro que no se había dado cuenta de que estaba reteniendo, mirando nerviosamente por la habitación. Conocía bien este lugar, habiendo visitado el taller de Tony innumerables veces en el pasado. Pero esta noche, todo se sintió diferente. Ya no era un amigo de confianza de la familia, era un saboteador, un hombre a punto de perderlo todo. Mientras el Decepticon continuaba su trabajo, los ojos de Stane vagaban, tomando los diversos proyectos esparcidos por el taller de Tony. Siempre había estado impresionado por el genio de Stark, aunque ahora ese genio era más un obstáculo que una inspiración. Pero entonces, algo le llamó la atención. Escondido en la esquina de la habitación, apenas perceptible entre los otros proyectos, había una armadura, una versión más antigua de la que Tony había estado usando antes. No tenía un reactor de arco, y estaba alimentado por una batería en su pecho. Crudo, pero sigue siendo un arma poderosa. Una sonrisa lenta se expande por la cara de Stane cuando se acerca al traje. Y a medida que se acercaba, los ojos del traje cobraron vida, reconociendo su presencia. Para sorpresa de Stane, el compartimento del pecho del traje se abrió automáticamente, las placas de metal se desplazaron para revelar el interior de la armadura. Su sonrisa se ensanchó a medida que se adelantó, la tentación era demasiado grande para resistirse. Sin dudarlo, se puso el traje, sintiendo el peso de la armadura mientras se cerraba a su alrededor. El traje corría vida, el poder palpitaba bajo la punta de sus dedos. Stane presionó los puños, sintiendo la oleada de energía a medida que el traje se activaba. Puede que haya perdido posición con los Decepticons, pero con este traje, tenía una manera de recuperar su poder. El pequeño Decepticon miró por encima de su hombro mientras continuaba pirateando el sistema de Tony. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su tono goteaba de sarcasmo. La sonrisa de Stane se ensanchó cuando la armadura lo encierra por completo. Solo estoy probando algo para la ocasión. El Decepticon resopló con desprecio, pero no dijo nada más, volviendo su enfoque a la tarea en cuestión. No le importaba lo que hiciera Stane, siempre y cuando se completara la misión. Con el traje de Iron Man ahora suyo, Stane sintió un nuevo sentido de poder y control, las mareas comenzaron a girar a su favor. De vuelta en la presa, cuando el sol se elevó sobre el horizonte, las reparaciones finalmente se completaron. Habían tomado horas de trabajo agotador, pero los esfuerzos combinados de Tony, Magneto y los Autobots habían dado sus frutos. Las grietas estaban selladas y el peligro inmediato había terminado. Aunque solo fue una solución temporal, aguantaría el tiempo suficiente para que las autoridades competentes se hicieran cargo y hicieran reparaciones permanentes. Peter se paró a un lado, empapado de sudor y visiblemente agotado. Sus brazos temblaron mientras soltaba su agarre sobre el agua, finalmente soltando la inmensa presión que había estado reteniendo durante lo que parecía una eternidad. Tan pronto como lo hizo, se tambaleó ligeramente, casi colapsando por la tensión, pero Peggy se apresuró a apresurarse, establecándolo con una mano firme en su brazo. Fácil, dijo en voz baja, con los ojos llenos de preocupación. Tú lo hiciste. Peter le dio una sonrisa cansada, asintiendo con alivio. Sí, por fin. El grupo intercambió miradas, una sensación de breve triunfo se abasó de ellos. Habían evitado el desastre, al menos por ahora. El agua permaneció contenida, la presa estaba parcheada y las ciudades aguas abajo estaban seguras. Por primera vez en horas, parecía que podía respirar. Tony voló desde la presa, su traje de Iron Man se asentó en el suelo con un suave toque mientras su placa frontal se volteaba hacia arriba. Se limpió la frente, a pesar de que su traje manejó la mayor parte de la tensión física. Bueno, eso fue divertido, bromeó, aunque su voz llevaba un matiz de agotamiento. Sin embargo, la cobertura de los medios no se suspendió. Los helicópteros de noticias continuaron flotando por encima, sus brillantes focos iluminaban la escena mientras los reporteros transmitían en vivo a millones de espectadores en todo el país. Por primera vez, la gente estaba viendo mutantes y estos seres mecánicos gigantes bajo una luz diferente. El miedo y la desconfianza que se habían apoderado del público desde que los mutantes aparecieron por primera vez todavía estaban allí, pero poco a poco se estaba produciendo un cambio. La visión de mutantes y robots trabajando juntos para salvar vidas comenzó a cambiar la opinión pública.
Algunos espectadores no los vieron como monstruos, sino como héroes, haciendo lo que nadie más podía. Por supuesto, el miedo y la incertidumbre no habían desaparecido por completo. Muchos todavía veían a los mutantes y Autobots como amenazas potenciales, su desconfianza amplificada por los medios de comunicación. Pero ahora, por primera vez, la marea de la opinión pública estaba empezando a cambiar, aunque lentamente. Mientras tanto, Tony estaba más preocupado de lo habitual. Mientras estaba allí, con los brazos cruzados, habló en las comunicaciones de su traje. Jarvis, empieza a prepararte para una conferencia de prensa. Asegurémonos de tener a las personas adecuadas frente a las cámaras para tomar el control de esta narrativa. A dormitorio. El ceño fruncido de Tony se profundizó mientras volvía a tocar sus comunicaciones. Jarvis, ¿estás ahí? Contacta con el equipo. Los necesito preparados. De nuevo, no hay respuesta. El estómago de Tony se hundió mientras una ola de malestar lo inundó. Jarvis siempre respondió de inmediato, especialmente en situaciones como esta. El hecho de que no estuviera respondiendo ahora solo podía significar una cosa: algo estaba mal. Sus ojos se elevaron hacia Peter y los demás, su expresión se apretaba. Jarvis no está respondiendo, murmuró en voz baja, apenas audible. Por un momento, su mente se aceleró, pensando en lo que podría haber pasado con la IA en la que confiaba tanto. Peter captó la tensión en la voz de Tony, sus cejas se entrelazaron de preocupación. ¿Algo mal?, preguntó en voz baja. Los labios de Tony se presionan en una delgada línea, su mente ya salta al peor de los casos. No estoy seguro. C-193, ¿rivalidad en pausa? Peter estaba más que agotado. Todos los músculos de su cuerpo le dolían, su mente estaba pesada de fatiga, y todo lo que podía pensar era en volver a la habitación roja y colapsar en la cama. La descarga de adrenalina de contener el agua se había desvanecido hace mucho tiempo, dejando solo el agotamiento a su paso. Cuando llegó de vuelta al hangar, B, que lo voló de regreso en su forma de barco, se transformó con un zurbido mecánico y un clanqueo. La elegante nave amarilla y negra cambió a la forma humanoide de B, sobresomando a Peter. Bien, B, me voy a la cama. Te veré más tarde. Peter saludó cansadamente sobre su hombro. Nos reuniremos con Optimus de nuevo una vez que me levante. Peter se alejó cansado, sus hombros se desplomaron como si el peso del mundo todavía estaba sobre ellos. Todo lo que quería era dormir, 12 horas, tal vez más, solo para recargarse. Su mente ya estaba a la deriva hacia su cama, la idea de colapsar sobre ella como un faro. Pero cuando salió del barco, sus ojos cansados cayeron sobre dos figuras familiares de pie en el hangar. Natasha y Micaela. Se mantuvieron a poca distancia el uno del otro, haciendo todo lo posible para ignorar el uno al otro, aunque la tensión entre ellos era palpable. Ambos tenían expresiones preocupadas en sus rostros, y en el momento en que Peter entró a la vista, se apresuraron hacia adelante. Su rivalidad competitiva fue momentáneamente dejada de lado cuando su preocupación por Peter superó a todos los demás. Antes de que Peter pudiera siquiera reaccionar, fue arrastrado a un abrazo compartido, Natasha envolviéndose alrededor de su lado derecho y Micaela a su izquierda. Fue un abrazo extraño y reacción, pero ninguno de los dos lo dejó ir, demasiado preocupado por él para pelear por ello ahora. Te ves terrible, murmuró Natasha, su voz suave de preocupación mientras se aferraba a su brazo. Vimos las noticias. Micaela se movió en la cabeza, con sus manos retorozando sobre su chaqueta. Alfred nos dijo que probablemente eras tú quien estaba reteniendo toda esa agua, pero ni siquiera él estaba seguro. Estábamos muy preocupados. Peter dio una risa cansada, apreciando su preocupación incluso mientras su cuerpo gritaba por descansar. Sí, ese era yo. No fue tan malo al principio, pero después de unas horas, empezó a cansarme. Las dos mujeres intercambiaron una mirada, compartieron brevemente un momento de conmoción mutua y asombro por el poder de Peter. Natasha fue la primera en hablar, su voz llena de incredulidad. ¿Retuvo toda esa agua, por sí mismo? Peter ascendiendo, su expresión se avergonzó. Sí, en su mayor parte. Después de todo, no podía dejar que inundara las ciudades. Los ojos de Micaela estaban muy abiertos mientras tomaba lo que él decía. Eso es, increíble. Quiero decir, eso fue. Estudiado, terminó Natasha, su tono teñido de asombro. ¿Cómo lo manejaste? La fuerza, sonrió Peter. Antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer más preguntas, su preocupación se convirtió rápidamente en un escándalo por él. Ambos comenzaron a hablar de inmediato, preguntando si estaba bien, si necesitaba ir a la enfermería, si tenía hambre, si quería algo de beber. Su naturaleza competitiva habitual se dejó de lado por ahora, ya que ambos se centraron únicamente en asegurarse de que él estuviera bien.
Peter no pudo evitar sorprenderse de lo bien que estaban trabajando juntos, al menos por el momento. Normalmente, la rivalidad entre Natasha y Micaela era obvia en cada interacción que tenían entre ellos, pero ahora ambos estaban enfocados en él, dejando de lado sus diferencias por preocupación genuina. Levantó la mano, tratando de calmarlos mientras seguían siendo sobre él. Estoy bien, de verdad, dijo, su voz se atasó de agotamiento. Solo necesito dormir durante aproximadamente, no sé, una semana. Pero justo cuando las palabras salían de su boca, su estómago lo traicionó, gruñendo en voz alta en protesta. Se estremeció ligeramente, y tanto Natasha como Micaela intercambiaron miradas de diversión. Tal vez algo de comida también, añadió Peter tímidamente. Si a ustedes dos no les importa. Ambas mujeres estuvieron de acuerdo de inmediato, sus lados opuestos se enfalaron momentáneamente mientras asentían al unísono. Por supuesto, dijo Natasha, ya interviniendo para ayudar a apoyarlo. Pero vamos a llevarte a la cama primero, agregó Micaela, deslizando su brazo bajo su otro hombro, reflejando las acciones de Natasha.